Suscríbete a la Panterita. Marcaron un gol muy, muy importante, sin dudas. Sí, tal cual. Un equipo ya de renombre, ya de otro peso en esta fase. Ese gol llegó a los últimos minutos y yo creo que va a servir demasiado para la vuelta, para ir un poquito más tranquilos, pero igual sabemos que allá nos va a esperar un partido bastante complicado y esperamos hacerlo de la mejor manera. Matías, ¿cómo asimilaron la salida masiva de jugadores de Nacional? Y como que vos mirás el plantel y decís, bueno, acá estamos, nos quedamos, somos estos. ¿Cómo un poco asimilaron esto y cómo lo hablaron con Pedro también? La verdad que golpeó. Se fueron jugadores muy claves en distintas posiciones y el grupo se vio tocado. La verdad que no te voy a mentir, afectó un poco, pero luego con la llegada de los compañeros que hoy día están haciendo bien las cosas también, creo que pudimos sobrellevar ese momento, nos hicimos fuertes y dijimos también los que nos quedamos que teníamos que hacernos cargo y ir para adelante. Marcaste el gol ayer de cabeza, algo atípico en cuanto a goles tuyo, ¿no? Que se caracterizaba más con remates cruzados y otro tipo de jugada. Sí, totalmente. Obvio que por la estatura no es muy normal que pueda llegar al gol de esa vía, pero ayer cuando veo que Peta gana la línea de fondo, yo sabía que tenía que llegar y cayó ahí justita. Gracias a Dios se dio el gol y nos ayudó mucho. Empezar ese segundo tiempo de esa manera fue un plus anímico, en lo táctico, en lo futbolístico, nos ayudó bastante porque Sporting es un gran equipo y nos estaba teniendo la pelota y nos estaba complicando bastante. Matías, y en lo personal, es cierto, como hace rato te preguntaba Bruno con el tema de la salida de muchos quienes fueron titulares, pero ya causaste un muy buen impacto en aquel último partido contra Olimpia en el torneo clausura y ahora te estás convirtiendo en un jugador fundamental. En lo personal, preparación distinta, diferente para lo que es esta temporada porque está siendo clave para el equipo. Sí, obviamente que todos queremos ser importantes dentro del equipo. El año pasado a lo mejor al inicio de campeonato con el profe Pedro, cuando llegué recién no me conocía bastante, no tenía esa oportunidad, pero siempre venía trabajando con la humildad que me caracteriza, siempre creyendo y teniendo fe en que cualquier momento se pudiera dar la oportunidad. Y año tras año, obviamente se aprenden cosas. Creo que vamos adquiriendo buenos hábitos, mejorando en la parte física, la parte nutricional, la parte técnica. También ayuda mucho conocerle al compañero, saber de lo que es capaz y hoy en día sí me siento diferente a lo que fue la temporada anterior y estoy asumiendo el rol que me toca también. Matías, muchas felicidades, muy amable por atendernos, éxitos. Gracias, Bruno, saludos a todos. Fuerte abrazo, gracias Matías. Matías Martínez, extremo, delantero por izquierda, ¿verdad? En el conjunto de Nacional. El mejor jugador nacional. Preferentemente juega allí. Es el que le generó la pesadilla a Tucu en el partido. Esto en función a la gente que no sigue sistemáticamente Nacional en el partido de la fecha 22 del año pasado. Y él suele jugar por izquierda. Entonces fue con Cerro o con Olimpia. Los partidos que vimos en la cancha nacional, donde también él entró y fue, pero siempre era recambio fundamental. Yo creo que Saba entró por la derecha. Sí, por eso, entró, o sea, hace las dos funciones, pero el típico pero de que tipo, a ver, lo que solemos decir Fernando Cardoso. O sea, él es diestro, pero vos decís que por izquierda va a ser más punzante. Tiene buena diagonal y aparte tiene buen remate. Le queda mejor para pegarle de la derecha, como a todo zurdo, que cruzado de la izquierda. Para mí el jugador más determinante nacional ahora mismo. ¿Cuántos años tiene? 28, de mitad de cancha para arriba. Y vos preguntábamos por la hora que me hace acordar. Este es el que estuvo en Chile. Chile. Un vaso, claro, ¿Sabes cuándo se hizo? Porque no me viene ahora a la cabeza su otro nombre. Roberto. Entonces, claro, en algunas planillas decían Roberto Martínez y otro era Matías. Y yo siempre tenía con Matías. Ahora le ubico Roberto.
Roberto No, Martínez. no, él siempre fue Matías Ese partido Martínez. que cuenta, No sé cuando no dice se ha preguntado por él. No, pero él Y sí es como librado, Dani Ascona, ¿verdad? pero o Cambiaron. sea, lo que pasa es que el él nombre era más suplente. lindo. Sí. Pero no, o sea, Le él buscan, el año- me enteré que no quieren que se le diga en Cerro a Fernando Fernández Queso, Ah, viste. ¿verdad? Y Queso va a ser siempre Queso. Así nomás. Ya se le conoce así, ¿y qué va a hacer? Y Librado, ¿cómo se llama Librado? ¿Qué es lo que en es eso esa que no, está bien? No, en esa sí hay una Si es su voluntad nombre, si es su nombre, tenés todo el derecho de decirle como su nombre. Si no es su nombre, es una falta de respeto. Como ponerle un apodo también. Si a la persona no le gusta. Y bueno, y si él no le gusta el queso, vamos a tener que va a ser Ferfero, Fernando. Pero ya quieren qué hacer. cambiar, pues le pusieron ahora, ¿cómo le pusieron? Hoy en día hasta obras Aipo- clásicas están cambiando su nombre porque hay una generación que pues la no- gente cambiaba no su aguanta. nombre. Si era feo su nombre, cambiaba. Eh, Le buscaba algo que rimaba. Pero de que un suene principio, lindo, de un moderno. principio. Sí, Pero, sí, sí. pero para Si vos a los 28 años cambiaste tu nombre de vuelta, a los 10 años periodismo, no. Pero para cerrar No, nomás lo de Martínez, él independientemente a cómo figuraba en las planillas el año pasado era suplente. Porque en un equipo que tenía a Gaona Lugo, que tenía a Danilo, que tenía, mira, hasta, ¿sabes qué? El de Luqueño ahora, Fretes, era más determinante hasta que lo congelan por el tema del contrato. Pero por eso le preguntaba, dijo, sí, también como que y cambia algunas cosas, porque sí lo que decía Ariel, hoy por hoy es el jugador más determinante. El más hábil, veloz, el que te desequilibra toda la defensa. De hecho, él ha aportado muchísimo en estos 3 partidos de Copa Libertadores de América para Nacional. Y recuerdo que el año pasado, cuando Sarabia entró en esto de la rotación, y además también por su rendimiento altísimo que ha tenido en la recta final del campeonato, se ganó la titularidad. Y había hecho la jugada previa contra Olimpia. Había hecho la jugada previa al gol. Por eso. Por eso él es el que le tuvo a mal traer a Tucu. Sí. Esa es la jugada del gol de Fleitas, creo. Y después tuvo varias en ese primer tiempo donde le había pasado mal Olimpia. bueno, vamos a las repercusiones del partido de ayer. Tenemos lo de Pedro Sarabia, por favor, in extenso, y después vamos a lo de Cerro Porteño y su triunfo sobre la hora. Hoy hay Champions League. Ayer, qué partido realmente impresionante de Liverpool-Real Madrid. Qué partido de errores de los arqueros. Sí. En la alta competencia top que sucede ese tipo de errores. Y lo más raro es que garrafales. Alisson y Courtois eran dos de los mejores arqueros del mundo. Es increíble. Al pobre Courtois le picó mal, le rotó en la rodilla. Le jugó una mala pasada al pique. Quería rechazarle, le pica y le regala ahí a Mohamed, que no tuvo ningún problema para solamente empujarle. Alisson creo que es un error más grave porque le cedieron bien la pelota, no puede culpar al compañero que hubo una sesión imprecisa, le pegó mal. Le pegó y después rebotó en Vinicius, que estaba encendido, ¿verdad? Para colmo. Muy rápido. Qué partidazo tenemos en la Champions League. ¿Cómo da gusto? Realmente es un privilegio ver los partidos de la Champions League. Es otra cosa, porque imagínate vos que Real Madrid estaba perdiendo 2-0 y lo termina ganando 5-2. O sea, es pura emoción. Vos no sabés qué puede pasar, es desconcertante, es impredecible. Ayer yo estaba siguiendo el partido y mientras tuiteaba, ¿verdad? Y facebookeaba, instagrameaba, no sé cómo se dice, ¿verdad? Pero muy de alto vuelo, ¿eh? Y me dirá, bueno, son 2 errores por arco, pero vos ves un show, ves técnica, rapidez, es un movimiento de ajedrez, táctica. El gol de Benzema, el quinto, una joya también, ¿verdad? Cómo lo agacha el arquero, no lo pueden atajar los defensores, define. No, tremendos los partidos. Y hoy tenemos justamente Inter-Porto. Hoy Leipzig juega ante el Manchester City. Pedro Sarabia después de la victoria de Nacional. De seguro que es muy importante para nosotros ganar en casa. Sabemos que quedan todavía 90 minutos y alguito. Contento por lo realizado por los jugadores, porque siempre digo, ellos son los protagonistas. Nosotros tratamos siempre de escoger a lo que consideramos que tienen que iniciar, y bueno, importante haber ganado.
En lo personal, bien, obviamente contento por el momento, tanto en lo individual como en lo colectivo, y trabajamos para esto. Sabemos que el fútbol es muy dinámico, es momento, un partido estás bien, al siguiente tal vez no, y tenemos que tratar de ser consistentes y perseverar. ¿Cómo estabas mentalmente antes de que llegue el segundo gol? Imagino que estabas con la sensación de que estaba siendo corto el resultado, más aún por las chances que estaban generando. Y te agrego otra pregunta, Cristian Ocampos, ¿la forma en la que salió puede ser preocupación o simplemente el desgaste del momento del partido? Realmente es como que yo me adapto a la situación del partido, ¿verdad? Ellos saben que trato siempre y nunca lo voy a hacer faltarle respeto, ¿no? Pero lo vio de una manera ansiosa. Sabíamos que el segundo tiempo teníamos que tener una reacción distinta, éramos locales, tenemos que sacar, hablamos y siempre en una manera de siempre tratar de inculcarle lo mejor. Un partido de copa se tiene que ganar en casa y bueno, es muy importante y siempre digo, ellos somos los protagonistas, estoy muy agradecido con ellos. Nos quedan un partido más por jugar. Y con respecto a lo de Cristian, creo que es una molestia que viene acarreando él, que estamos en conocimiento, pero es tratable, lo vamos llevando, por eso a veces no juega los partidos de manera continua, o si no está jugando los últimos 10 o 20 o 30 minutos, pero cada uno de los integrantes de este plantel son muy importantes para nosotros, y como decía Mati, todos tienen que estar preparados porque siempre van a tener esa posibilidad de jugar porque tenemos dos competencias. Profe, ayer estuvimos hablando justamente en conferencia de prensa de este momento que están viviendo tus muchachos y los que entran prácticamente como si fuera que son titulares y estás rotando bastante. Ahora, profe, casi no hay tiempo para trabajar por este tema de las seguidillas de partido. ¿Cómo haces, profe, para inculcar las ideas de juego? Porque hoy se vio realmente un Nacional, especialmente en el segundo tiempo, muy punzante, que atacó mucho y por sobre todas las cosas que marcó dos goles y hizo la diferencia. Luego le pregunto a Mati. Y realmente nosotros tenemos una obligación como cuerpo técnico analizarlo al rival, saber sus virtudes, sus defectos. Mucho no podemos hacer porque los tiempos, más allá que un táctico estático o de mucho trabajo, está desgastando porque los tiempos de recuperación son cortos. Tratamos de hacerlo llegar siempre la información del rival y bueno, después hacemos un repaso de cómo tenemos que encarar cada partido. Ahí está lo de Pedro Saravia. ¿Cómo lo viste a Cerro, Federico Arias? Bien, segundo tiempo bien, primer tiempo sumergido en un partido muy impreciso, ante un rival con mucha voluntad, pero con poca llegada, con poca luz. Se trata de jugada clave, ¿no? Porque era el debut de varios, del técnico en el ámbito internacional con Cerro, de Curicó, o sea, emocionalmente iba a ser muy alto de impacto, favorable para el equipo chileno, y para Cerro Porteño muy bajo, que tuvo un punto débil llamado Gabriel Báez, que no es culpa de Gabriel sino del sistema. Muy bien este jugador Viera ya en el primer tiempo. Cuando Viera se adelantaba, Cerro jugaba arriba, cuando Viera se retrasaba, Cerro marcaba en forma escalonada. Realmente estuvo comprometido. La otra vez, como decía ayer, fue un jugador intenso, ya que tanto hablamos de la intensidad la otra vez, y el segundo partido bueno, cosa que le costó mucho con Arce, con otros técnicos a Viera anteriormente. Carrizo fue el más rápido. Aquino a la derecha no encara como a la izquierda. Cuando tuvo contras se frenó. Turín participó mucho, no siempre bien. Morales participó poco y no fue el mejor de los partidos en cuanto a puntería. Patiño defendió muy bien, Espínola defendió muy bien, y lo de Patiño corona el gol, ¿verdad? Y otra cosa que me gustó es la cuestión de los cambios. Metió mucho la mano. Hay otros técnicos que con un 0-0 prefieren ser más cautos. No, estamos bien así. Buscó ganar el partido con el ingreso de Galeano, Zamudio. Iba a ingresar Fernando Fernández hasta que se produjo el gol. Esta buena del Pachi, le queda larga a Viera ya con poco ángulo. Pero vi en el segundo tiempo un Cerro Porteño que se dio cuenta que podía ganarlo y salió. Mientras que Curicó salió a buscarlo porque debía hacerlo, pero nunca tuvo la agresividad para darle trabajo a Miguel Martínez, que actuó poco. Y el resultado es lo mejor, ¿no? Para una semana muy tranquila en Cerro Porteño, de aquellas que no abundaban mucho en los últimos tiempos, me parece que es importante. Ahora tendrá que buscar ya para Fortaleza el segundo central. Va de arriba, no pueden jugar en Brasil un partido de visitante contra un equipo ya mucho más profundo,
como ese brasileño. Entonces ahí está la búsqueda que tendría que hacer Saba para el partido en Brasil, porque a mí me parece que ya está adentro de la serie que va a determinar al ganador. Es más, te digo rival, ¿verdad? Me parece que Fortaleza le gana a Maldonado. Me parece que esa va a ser la serie y no puede jugar Cerro Porteño con la defensa de ayer. Y como muestra, vale un botón, ¿verdad? El gol que le anularon a Curicó. Igual si uno analiza, le ganan por arriba, pero muy solo cabecea. Muy fácil. Sí. Y ahí se nota el hueco del zaguero central por una posición adelantada pasiva, ¿verdad? Dicen, pero... o sea que es una jugada... Patiño era más cercano. Claro. Y el único de estatura. Claro, y es rebasado claramente por el centro de la Fuente Báez, que hasta por la altura vos decís, ese no es central, no, es el que jugó de central. Sumale la jugada del segundo tiempo donde Beto Espínola hace lo que está de moda con el tema del rol ese, para hacer ejercicio con la pelota, que se pidió penal. ¿Por dónde fue? Por la zona Rivas Báez. Yo creo que el primer tiempo Cerro entró pensando en todo lo que se habló, incluyéndonos acá cuando decíamos, no, pero mira que si pierde contra... Dijo, no, Curicó seguramente ya está feliz por participar nomás. Desde el pitazo inicial, los primeros 60 segundos, hasta que Wilder hace la falta, Curicó entró con una vorágine. Y los de Cerro ahí como que quedaron medio... espera un poco y después viene el gol. Y en el gol me parece que quedaron frisados. Más allá de la larga revisión, que después seguramente ameritará otro párrafo, otro comentario. Yo creo que eso tuvo una especie de efecto que lo llevó casi a una media hora. Porque el primer tiempo no fue bueno de Cerro. Pero después en la recta final allí como que te mostraban tipo un tráiler de lo que podía ser el segundo tiempo, de un equipo limitado como el chileno, de un equipo atado como el paraguayo, pero después en el segundo tiempo yo creo que fue el partido que la mayoría pensó ver desde el inicio, de un Cerro teniendo muchas situaciones, hasta dilapidando, porque no fue la noche de los ofensivos. Yo creo que hubo 3 jugadores que muy por encima del resto, que son Patiño, Viera y Pachi. Mira que Pachi para mí venía flojo de lo de Villarrica y Aquino era el que estaba un poquito mejor. Ayer fue a la inversa. Aquino no estuvo bien, tampoco estuvieron bien los dos delanteros. Pero creo que si terminaba empatado iba a dejar una incomodidad de decir todavía está empatada la serie, que el equipo chileno iba a venir acá a defenderse y buscar la contra. Este ya es un resultado donde Cerro sabe que va a contar con espacios. Cerro no va a jugar contra reloj, porque empatar una serie con estos pergaminos, con este estatus de ambos, iba a ser una incomodidad. Entonces, se termina coronando porque en el segundo tiempo Cerro fue muy superior a Curicó y que termina tapando algunas decisiones, porque comparto con lo de Federico con el tema de vos mandás mensajes con tus cambios, y más en Copa Libertadores donde tenés 5 cambios. Y yo no sé si era una coincidencia, pero cada vez que la cámara enfocaba a Saba era la de vayan adelante. O sea, era la reacción de algunos que capaz decían, estamos bien, profe, con el empate. No, y era todo lo contrario, era no, vayan. Siempre la cámara le tomaba a Saba apuntando hacia el arco de Cerda. Y el mejor ejemplo es lo que acá charlábamos de la previa del gol de Chiquito en el Trinidense Olimpia. Son detallecitos que no terminan el marcador, pero que uno ve. Cuando lo va a meter a Marcelo Moreno Martins por Robert Morales, él forzó a que Cerro no tire el córner, porque era un córner, y le dice a Morales, salí ya. ¿Por qué? Porque en ese córner era más factor Moreno Martins que Robert Morales. Terminó con el boliviano protegiendo para un lateral, y lo iba a meter a Fernando Fernández, pero lo deja porque seguramente era por Churín. Entonces quiere que se ejecute el córner y después va a hacer el cambio. Son detalles, pero que también te hablan las claras que en ese momento Saba quería ganar el encuentro y quería ganarlo por el físico, por la altura, por la estatura, y que lo termina haciendo a través de alguien que ya venía jugando bien. Porque yo no sé cuántos partidos, si es que llegó a jugar Báez en Sol, en algún momento, así tipo cuando le expulsan a alguien, pero fue una apuesta arriesgada
Y se nota que a Del Valle no le tiene confianza, mucho menos a Quintana. Pero ¿por qué? Porque Del Valle es zaguero central. Y por eso. O sea, lo habrá visto tan mal para decir... Juanma es por la cuestión de la lentitud. Pero yo no lo vi Según ayer, Juanma, claro, pero yo no lo vi a Cuando Baez Juanma habla, tipo pulpito. claro, cuando Juanma habla de Álvarez, por ejemplo, dijo porque Del Valle lento. Ahora, bueno, Sí, no sí. dependió todo que quede afuera del Valle, que para mí me decían que era por algunos síntomas, a Juanma le decían que no, que era justamente lo de Álvarez, porque yo creo incluso que Rivas es más alto, pero ahí sí, Rivas es mucho más desordenado, para mí. Claro. Rivas de central ha sido un riesgo muy importante porque en el mano a mano él No, yo- o sea, marca mal. Yo coincido que Baez Sí. marca mejor que Rivas. Incluso vos hiciste hincapié en una de Baez que con toda la serenidad el tipo espera y sale jugando en el segundo tiempo Sí, y después. y después en la siguiente jugada pasa al arco, pero mal, ¿verdad? Porque quiere hacer un túnel, Sí. le quiere hacer un túnel al defensor y el defensor le gana la posición y generó algo importante para Curicó. Tuvo la suerte de Báez que no le encararon mucho. Sí. Porque cada vez que le encararon quedó pagando. Por eso Es yo más, hablaría del lateral brasileño. Lateral brasileño pasa la vacío, no. Es más, ahí en la pasa- última parte él comete Sí. un error técnico. ¿Se acuerdan esa última jugada donde él va para cruzar? Esa es la que recuerda a Federico. Sí. Va para Porque- cruzar. Él se es va la al misma balón en el secuencia. corner, gana y le quiere hacer un túnel al defensor y hace Le al tira mal el delantero cuerpo. y hace el túnel para adentro y el delantero se queda con la Y pelota es y, lo una, deja una afuera. segunda jugada también la que él quiso rechazar con la zurda y le erró. Cuanto que técnicamente esa jugada pedía a la derecha. Ya en la recta final del juego. Y Rivas, para mí, Rivas, ese tipo de cosas es lo que le llama a uno la atención. Que son jugadores jóvenes que tendrían que tener hambre. Yo lo he visto ayer, inclusive fuera de forma, Rivas. Yo no lo he visto así arrancando ligero. No lo he visto ligero. Y hasta equivocándose así un par de veces en pase. Pero yo creo que, ¿sabes qué? Allí Saba lo que hizo es, tipo nuestra regla sub-20, sub-19. ¿Dónde colocan al sub-19 nuestros técnicos? En el lugar donde ellos entienden menos complicado va a ser, tipo media punta o de extremo. Nunca arriesgan en la columna vertebral. Ahora ha dicho, ¿sabes qué? Yo quería a Brock. No puede. Entonces, entre arriesgar con uno que a mí no me llena en la saga central o uno por el lateral izquierdo, y voy a improvisar con uno que es lateral pero que, no sé, habrá jugado en su carrera poquísimo partido de central, hizo eso. O sea, él, entre comillas, arriesgó con el juvenil hacia la raya. Pero y pensando metió- ya en el futuro, porque acá Cerro le va a liquidar a Curicó. Es muy pobre este equipo chileno. Pobre, pero pobre y todo, a ese sector Le pudo le estar atacó ganando. bien. No, ya sé. Por eso. Pero Es preocupante. Mirando Yo no- Fortaleza, yo no el sector sé. defensivo de Cerro no, es y a preocupante. eso pues voy. Sí. Para el partido contra Fortaleza o Maldonado, más bien Fortaleza, teóricamente hablando, siempre teóricamente, ahí no puede volver Quintana, por ejemplo. Primero Quintana es diestro. Mira que yo no sé si Y no Saba hay entra en la- otro central. Zurdo no, porque Álvarez se lesionó para más de un mes. Que es zurdo. Y vos sabés que grande. este muchacho jugó muy bien. A mí me Sí, impresionó ese muy fue el bien mejor. Álvarez. Ese fue el mejor. Y por eso yo capaz Saba quiere tipo Berizzo, a que el segundo marcador sea zurdo. Porque está visto que Patiño también se siente mucho más jugando, o sea, cómodo jugando como primer marcador central. Pero mira que contra Curicó, yo no sé si debe seguir con este experimento Baez Rivas. Por ejemplo, qué bajo ha de estar Robert Pires a Mota, ¿eh? Porque para mí era bueno, entonces que vaya Robert Pires de central. Ya que estamos en la época de la improvisación y uno dice, Baez más que Robert Pires. Ya hablamos como central. Y yo creo que Saba, porque fíjate cuando se produce el gol de Cerro, no lo llama Robert Pires, lo llama Damián Bobadilla. Yo creo que en estos días lo habrá visto bajo a Pires y a Mota, que hay algunas cuestiones, capaz también lo vio bajo a Enzo Jiménez. Por eso ahora Zamudio es el dueño del primer cambio cuando Aquino o Pachi, que son los extremos para Saba, piden cambio. Entonces, yo creo que ya para Curicó debe ver algo, a sabiendas que ni para Curicó ni para la siguiente ronda Cerro lo va a tener a un central zurdo de oficio que no sea del Valle, porque a Del Valle no lo eligió cuando se suponía que este era un partido. Porque si vos me decís con esto de la moda de colocar a uno que no es central, pero que siempre es un centrocampista,
con el tema de la estatura que ocurre a nivel mundial, que Rodri y compañía, pero tampoco es que el que más salía era Patiño. Baez no era que él pedía la pelota para hacer la salida, y de hecho no lo va a hacer si es un lateral. Entonces, yo creo que ayer Saba habrá dicho, y Baez no le va a pesar el partido. Hablo de lo anímico, que puede ocurrir con un juvenil. Y habrá dicho, mira, ya juega Miguel Martínez, jugar con otro tan cerca que hace rato no viene jugando, para él, entendió que era un riesgo y terminó con una improvisación que no se notó tanto, pero como decís, si esta jugada del VAR hubiera sentenciado el partido, hoy estaríamos hablando mucho más y capaz con un contexto de mayor vehemencia con lo que hizo Saba. Por eso que un triunfo no tape o no maquille cuestiones que ocurrieron especialmente en ese primer tiempo. Pero ¿no será producto de su poco conocimiento al plantel todavía? Porque yo sinceramente cuando Rivas jugó el lateral izquierdo y lo pone a Gabriel Báez de central, nos miramos todos, ¿verdad? Vos sabés que cuando se dijo, porque cuando se empezó a decir que Del Valle capaz no juegue, yo pensaba, bueno, va Robert Pires a Mota. Pero después cuando veo en la planilla, viste, además la planilla oficial es por número, y vos empezás a buscar, y después decís, espera, ¿dónde está Robert Pires? No está. Y después decís, ¿pero qué hace Rivas acá? No está Báez, no, había sido que Báez también está. Y ahí dijimos, bueno, va a ir Báez porque Báez marca más, pero... Y el que a mí me preocupa su rendimiento es Cardoso Lucena. Ayer Wilder Viera, sí, para mí fue figura. Y lo opacó a Cardoso Lucena. ¿Hace cuánto que ella no recupera su rendimiento? No es el mismo Cardoso Lucena. No, estoy equivocado. Paradójicamente, pues muchos dicen no tiene nada que ver, pero desde que... Se fue Villasanti y de que no se fue a Arabia. Cuando estaba todo hecho. Puede ser también. O sea que ahí él nunca más recuperó cuando era un mediocampista exuberante, de buena técnica, era de selección. La selección. Me parece que desde ahí él no recuperó entre lesiones y otras cosas. El rendimiento está bajo. Ayer entregó pelotas fáciles mal. Cuando uno habla de pelota fácil es dos compañeros libres, ¿verdad? Y la entregó mal a la pelota. ¿Sabe dónde también se nota el tema de que no está bien? Además del tema de la mala cesión de un balón cuando sos un volante central. Cuando comete faltas innecesarias. Hay una que él comete, o sea, va y le choca al chileno. O sea, le iba al 10. Desde la zona donde se hizo el centro, pero es una jugada donde ahí vos te percatas y no está bien el jugador. Porque comete una falta que perjudica y no hay relación entre, no, es una falta táctica, no, es una falta de pichadura, de decir no me están saliendo las cosas. Entonces ahí como que se compensa el muy buen partido de Wilder. Ayer si Patiño no anotaba, para nosotros Wilder iba a ser la figura del encuentro. Sí. Porque, o sea, yo creo que tres estuvieron muy por encima de los otros, ¿no? Sumando lo del Pachi, que ayer jugó bien también. Yo creo que se da lo del zurdo, segundo zaguero, porque fue Álvarez, con menos conocimiento todavía del plantel, la habrá pedido alguna referencia, le dieron, lo puso, Del Valle zurdo también, pero está el tema de la velocidad, según dice Juanma, que le creo, porque hay un factor ahí que es elocuente. Y después el tema del doble 9. Él va a jugar con el doble 9, sí. Lo va a mantener. Porque incluso con los cambios, ayer terminó con doble 9, sí, como Villarrica también. Y otra cosa que yo primero pensé que era ocasional, pero parece que Saba y le ha dado resultados desde los números. Cerramos con ABCTV. Es que de esa dupla, Churín es el que baja más y no Morales. Sí. O sea, el gol en Villarrica, el que baja unos metros para darle el pase a Beto es Churín. Y Morales el 9 clásico. Cuando en otro contexto uno diría, no, que sea Morales el que baje. Y yo creo que ya van los únicos dos partidos de Saba donde veo que el que hace el trabajo de bajar unos metros es Churín y el que se queda en el área es Robert Morales. O sea, además lo que citas con el tema de que le gusta ese tándem, le gusta esa dupla, es de los dos. El que baja es Diego y el que se queda es Robert. Y hasta ahora por lo menos ha tenido, voy al gol, repito,
en el parque contra Guaireña, y ayer también vi movimientos similares. Olimpia juega ante Guaireña esta fecha. En un momento ya lo tendremos a Johnny para tener novedades del decano. Vamos con los amigos del WhatsApp, por favor, 0972-730-730. ¿Qué opinan del debut de Cerro Porteño? ¿Tienen esperanza? ¿Cómo ven lo de Cerro Porteño, lo de Saba? Tema Cerro, por favor ahora, dale, Edgar. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante, con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambreta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítalos en Arroyo Porá, ruta 6 kilómetros 12, y disfrutar de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Bueno, felicidades a Pollos Don Juan. Camburetá ahora un nuevo local, así que sigue creciendo cada día más, sin dudas. A ver, audio WhatsApp al aire, por favor. Hola Bruno, el aporte excelente le Bushra. Excelente Moreno Martín, primer partido desde que está en Cerro Porteño que cumple la función táctica, da pase, corre, herea, llevó 2 marcas para el gol de Patiño. Impecable por fin, Flechero. Hola Bruno, Ariel, compañeros. Esta victoria es para el muerto de Chiquiarse, para que aprenda un poco cómo ganar un mata-mata. Nunca ganó un solo partido en mata-mata de ninguna copa. Hola Bruno, Batecovio. Bruno, sí, Cerro va a pasar Curico, pero hasta ahí nomás. El equipo brasilero ya no pasamos ahí, mande. Ojalá y Cerro, o sea. Ojalá y hoy algunos jugadores tu desastre de hoy. La verdad que es preocupante el nivel de Cerro. El Willer Viera hizo 2-3 faltas al comenzar el partido, totalmente innecesaria, pero muy preocupante el nivel. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el técnico es nuevo y etcétera, pero ayer el primer tiempo fue lamentable. Hasta parecía bueno el equipo chileno ese. Candilejas, con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas, viernes 24, DJ Joselo en vivo desde las 18:30 horas, sorteo de 2.500.000 guaraníes en créditos, sábado 25, Carnaval Candilejas 2023, show en vivo, batucada y bailarinas, DJ Johan en vivo, 22 horas, sorteo de 3 millones en créditos, degustaciones de bocaditos y tragos, promo de cervezas, chops, tragos, sangría, caipiriña, gin tonic, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Buenas tardes, ¿qué tal Bruno, Mesa, Batecoyo? Legalmente será Daniel Chun, Federico Arias, el Ambejechala Cerro, que claro, o sea, este equipo chileno por primera vez en la historia participó en una Libertadores, o sea que está participando en una Libertadores. Y este Cerro, ¿cuántas Libertadores ya tiene encima? Y tenía que golear algo este Cerro. 4-5-0 mínimo tenía que ganársela. Y este equipo chileno, ojalá que no sea así, porque este equipo chileno le van a ir a fundir a Cerro acá en la olla, le va a ganar, yo digo que le va a ganar, anoten este número y mi audio, le va a ganar, nada o no puede hacerlo, pecho frío como siempre se va. Bruno, bien Cerro en el segundo tiempo, esa es la actitud y jugar de acuerdo al rival. No alocarse. Yo creo que Morales está un poquitito apurado en meter su gol en la Copa Libertadores. Tiene que tranquilizarse más, serenarse más, no chutar todo de balde frente al arco y jugar más con sus compañeros. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacia. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Maldonado, Fortaleza, igual Cerro pasa fácil, Bruno. Cerro es grande, y mucho más grande que Fortaleza, y yo creo que igual va a pasar. Aunque a Daniel Chun ya le haya por eliminado ya a Cerro con Ariel, pero igual para mí Cerro pasa. Tiene
tiene buen fútbol Cerro, tiene intensidad, son rapidísimos y Fortaleza no es tan bueno, Bruno. Yo ya muchas veces suelo mirar su partido y no es tan bueno como piensan ustedes. ¿Qué tal, Bruno? Bruno, Cerro le va a pasar a Curicó, él le va a pasar, pero atajate Catalina, cuando le agarra equipo brasilero, esto es Curepí, le va a rebasar encima. No tiene equipo para... El Cerro no tiene equipo. No tiene para una copa. Hola Bruno, hoy Cerro amaneció casi siendo campeón del mundo porque le ganó a Clérico. A mí me sorprendió más el relator del partido de Nacional, cómo le conocía a los jugadores. Ni uno a veces equivocó el relator. Había una escaramuza de jugadores y uno cabeceaba y el relator decía el nombre del jugador y en ningún momento se equivocó. Así tiene que ser un profesional. Me gustó la noche. En el relato del gol, en ningún momento se equivocó quién cabeceó, quién tiró el centro. Espectacular el relato. Me sorprendió más eso que el partido de Cerro Clérico. Cerro Clérico, 2 veces dijo, no, adrede lo dijo. Pero el relator de la televisión dijo. Sí. Pero Johnny anduvo fino, yo lo estaba escuchando. A ver. Buen día, Bruno. Equipazo, si te estoy escuchando de Filadelfia, Chaco. Preocupante, Bruno, la Cerro equipo. O dispara paredes igual. Por ahí venido conducía medio campo. Y preocupante, Bruno. Gracias, cambio y fuera. Otro audio WhatsApp. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Para rescatar el triunfo de Cerro, tener en cuenta que cuando los triunfos se dan, el trabajo es mucho más fácil. Se está mostrando el equipo los rasgos que el técnico quiere que tenga, que sea práctico, y es bueno también. Tenemos que aplaudir también los cambios que hizo, que le sirvió a Cerro también para llegar al gol. Y muy bien, este es el camino ahora para aplaudir y seguir mejorando. Bate que Bruno Laporte, de Sacha Cerro será. Cerca se va a mi técnico, esa es la de Carrizo, de ahí productivo. Yo ya rajaita va para ahí, no hoy la arco. No. O cambiaría de Carrizo, no me lleve Galeano, mía. Esa hablando que sai la técnico, de Carrizo, no, mi 7 yo. ¿Ya tenés planeado dónde viajar en Semana Santa? Elegí el destino y con tu tarjeta de crédito Visión abonaste en 18 cuotas sin intereses en tu aerolínea o agencia de viaje preferida. Si aún no tenés tu tarjeta, solicita al WhatsApp 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y televisores. Aprovecha para renovar tu celular y televisor sin entrega inicial con precios increíbles hasta agotar stock. Con los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Celular Samsung A04e, ahora solo 18 cuotas de 74.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Qué puta, los perros no le dan los gustos ya. Ahora prefieren que se juegue al toque, al yo bonito. ¿Para qué? ¿Para qué si con ese juego no le ganamos a nadie con chiquearse? Capaz y ahora tengamos un nuevo estilo, pero la copa se juega así, se gana así, 1-0 y listo, ya pues pasar de fase. Y como dice el muchacho el que quiere brillo, que me lustre en la cabeza de la pija. Así no, muchachos. Buen día, Bruno, no. y los panelistas, y pues, nos tocaba ese equipo brasilero, argentino, y no puedo limpero. Y cuando Guribe cantaba victoria y Guribe Chulín equivocó en Nijamba 11. A ese fue el paraguayo. En vez de motivarse, de tener mente positiva, allá brasilero, argentino. Es lo mismo tengo que ganar natación. Plantea ponerse la partida de ganar natación. Más canales, ahí me limpero. Vamos a bloquear a las personas que dicen este tipo de cosas. Hay muchas criaturas que están escuchando la radio, jóvenes, niños. Y tampoco corresponde, aunque tenga 80 años, que esté escuchando.
Le pedimos siempre, muchachos, al final fue por eso que ya no pudimos cortar, ¿verdad? Pero no utilicen este tipo de adjetivos ni de tipo de comunicación. Que pucha, Bruno no me dio gusto ni le avisa que a veces cerrita a veces se cerrita ahí, pero técnico me no vale Carrizo año y no lo peligrar, no entendé no entendé la fútbol. Carrizo dominado o toca pona año y te la pica Lucena la Invegue y Mino no entendé la fútbol, o sea, Cerro va a ser campeón o se está campeón. Ape Bruno va al aporte de Bruno Peavengo, dirigente, ¿cuál es el problema? Horacio Cartas Apago no interesa y la Copa para la nunca no formáis tiene equipo y que ya o jugar aquí la torneo internacional. Pero lastimosamente va a ya para ir para hacerlo planeado ya tras Zapay jugador me va a llevar a la última hora va planear aquí. Ya estamos con Johnny, información de Olimpia en segunditos nada más. Cerro tiene que vestirse ya de copero realmente. Y acá el local tiene que llevarle por delante a este equipito. Ya tiene que ponerse los pantalones largos ya Cerro en la Copa. ¿Cuándo juegan Fortaleza y Maldonado Uruguay? Hoy, ¿verdad? ¿Mañana? Sí. ¿A qué hora? Esto es para verlo. Sí, a las 21. 21. O sea, segunda hora. Sí. Buen día, Bruno. Le falta mucho aún al equipo de Cerro. Este equipo no es aún un parámetro para medirnos. En el torneo local tampoco nos tocó aún un equipo para poder medir todo nuestro potencial y ver si jugamos bien o no. A nivel local, ¿contra quién va a ser? Contra Resistencia, ¿verdad? El viernes. Reci, ahí campeonato ahí local. Va a jugar Brock seguramente. Ahí ya no, o sea, no va a haber necesidad de la improvisación, pero contra Curicó y eventualmente Fortaleza, que mañana juega en Uruguay, va a tener que buscar un central. Te doy tu razón, no será, hay que bloquear a esta gente maleducada que está pasando un rollo por la radio. Es cierto lo que se está escuchando la gente, criatura. También yo soy gente mayor de edad, no me gusta esa clase de persona que está diciendo cosas estúpidas. Porque no habla bien por su equipo y esa clase de persona hay que bloquearle, no tener tu razón, te doy toda tu razón será. Y dejarle que para qué critica por otro club, que critique por su club, decirle que hable por su club para que se preocupe por otro club. Bloquearle o Bruno será. ¿Qué tal, Bruno? Aunque se diga que los triunfos no tienen sustituto, Bruno, realmente el partido de Cerro fue ayer más aburrido que escuchar ajedrez por radio. El Beto Espínola, mal. Báez y Rivas, desastre, perdidísimo. El Pica, ya escuché que comentaron, mal. La delantera, mal. Los únicos que más o menos se salvaron fueron Wilder y el Pachi. El resto, mal. Hasta los cambios, mal, Bruno. Esa es la verdad. No hay esperanza para esta Copa otra vez. Es más aburrido que ajedrez, escuchar ajedrez por radio. Y yo nunca escuché la transmisión de un evento de ajedrez por radio. Les juro por Dios. ¿Se imaginan? Un nuevo término. Vos sabés que anoche estaban preguntando por Ariel. ¿En serio? ¿Cuál es el motivo de la razón? ¿Cuál es el motivo? Digo? No, en el WhatsApp leía a Benru. ¿Durante el partido? Durante el partido. ¿Cuando estaba empatado? ¿Qué estará haciendo Ariel? Esa era la pregunta. Estaban mirando el partido, por supuesto. Yo les dije. Sí. Realmente ¿Sabes qué yo dije?
Ariel seguro preparó 2 botellitas de cerveza. Dos nomás. Que no, después la Pero si le pregunté, chikungunya me dijo que Dos nomás me para. estoy retirando el trago. No, espera. Esto es un anuncio. De eso, No, para de eso eso nunca no se vaya a retira. hacer No vaya a hacer una promesa ahí. Pero vos sabés, ya no me es rico. Es político. No, Pero es el sabor, en el no. gusto me trabajó me no, hizo pero, efecto. La chikungunya chikungunya en tu gusto. No me es rica la cerveza. Nuestro ministro que dijo, yo no me voy a presentar yo. Oye, aceptó la candidatura. Yo creo que sabes que... ¿Qué pasó? Es nuestro... de la corte, ¿verdad? El que renunció a su renuncia. No, renunció a la candidatura, le querían candidatar a toda costa. Sí, recuerdo un Y caso. dijo, no, y hoy acepto y voy a ser el vicepresidente segundo. Pero, o sea, y por eso renunció a su renuncia. Después de 3 semanas. Pero mira que el testimonio de Ariel... Pero yo dije, Ariel, no, es que... Eso es vendible, Ariel, ¿eh? No, por eso. No, ¿sabes pero qué? preguntarle, mira, vos dijiste Ariel, que la gente que padeció esta enfermedad un amigo, le estamos hablando con Sequeira, Sí. un amigo de Benru le escribió y le dijo... Benru le dijo a la doctora Sequeira, tengo un amigo que me escribe y me dice que después de tener chikungunya no puede tomar más cerveza, toma y no. Entonces el doctor le dijo que aproveche y deje la cerveza, ¿verdad? Porque no le encuentra el gusto. Claro. Y Ariel yo le pregunté así, le dije, Sí, Ariel, tomaste pero algo. momentáneo. Pero 2 latitas y no le encontró gusto. Pero ayer pues daba para Bruno, preparar así 2 botellitas o 2 botellas así, esa de 3 cuartos, ¿verdad? Y ver el partido, tomar tu cervecita tranquilo, pues termina y pero dormir, el testimonio ¿verdad? de Ariel, si yo soy funcionario o alguien de marketing o de concienciación, ya que se trata de un ente público del Ministerio de Salud, yo voy a agarrar esto para concienciar a la gente. Voy a decir, ¿sabes qué? Te agarra chikungunya y entonces sabes que ya la cerveza no tiene mi gusto. ¿Sabes cómo los muchachos se van a proteger? A lo mejor van a limpiar todos los patios. Y bueno, Ariel dice acá ¿cómo es? Me retiro. No, ese ya fue muy de político. Ese cuando después de un escándalo. Encima dijo, voy a anuncio mi retiro. ¿Qué anuncio? Hace una semana Sacame por esa parte, no. queda como testimonio, será. Claro. ¿Sabes qué parece esos técnicos o los dirigentes de los políticos? Yo asumo la responsabilidad. Pero en serio, trabaja en el gusto. Tiene efecto. Pero no me estamos digas. en una semana. Pero o sea que mucha gente se está quejando después de haber adquirido esta enfermedad, chikungunya, que tienen principalmente mucho dolor en los huesos, huesos y en las articulaciones. Eso sí, pero lo de la cerveza es la primera vez que escucho. Yo también primero. La otra vez, no, por eso, o sea, es muy... Ahí te pueden dar testimonio los oyentes que sufrieron. Incluso dice que a diferencia del dengue, donde te dice que vos tenés que tomar mucha agua y la gente toma agua, con esto no puede tomar agua porque no le entra, le da asco, le da náusea el agua. Entonces no, sí es complicado. Pero la buena noticia es que clínicamente es menos complicado que el dengue. El dengue es peor otra vez. El dengue ataca órganos, el dengue. Y la chikungunya, la articulación, el dolor es mucho más fuerte, pero el dengue es más peligroso. Vos sabés que ya pregunté. Estamos hablando acá nuestro amigo, nuestro compañero Carlos Ortega, Carlos Ortega subió esta escalera ayer, dice, y sí que parecía que tenía clavo en los pies. Qué locura. En la parte del hueso. Qué locura. Y Felicita decía que no podía agarrar el volante, no podía hacer esto, ¿eh? No puede cerrar las manos. Las manos. Pero escúcheme una cosa, yo soy siempre mal pensado. Y así, todos ya me jodieron varias veces, ¿verdad? Pero bueno, uno aprende de los errores, ¿verdad? ¿Por qué en la época de COVID no había chikungunya, no había dengue? Salimos del COVID, que ya nadie habla del COVID ahora. Se terminó el COVID. Opa. Y ahora tu chikungunya, dengue, todo, mira. Y después se va a ir ¿y qué va a venir? Porque alguien, yo ya le pregunté a mucha gente, 2 años fue la pandemia, ¿verdad? 2 años fueron la pandemia. Y ¿por qué no hubo chikungunya y dengue en esa época? O sea, los mosquitos se dijeron, no sabe qué, en estos momentos están con el tema del COVID, vamos a esperar nomás 2 años y después vamos a salir. No, yo pregunto nomás, porque siempre soy de preguntar, de dudar. Son dudas razonables, no es que vengo a preguntar cualquier estupidez. Pero vos arrancate una premisa. La chikungunya nunca hubo. El verano pasado, 2022, 2022, sí.
Hay un intendente que murió de ambas cosas. Creo que fue un caso sonado. Le agarró justo en enero, porque en enero vino una ola de COVID que ya no era tan... Pues la gente ya estaba vacunada, ¿verdad? Pero estaba el dengue fuerte. Y hubo un intendente, me acuerdo, de una ciudad que tuvo dengue y COVID. Pero vos escuchaste en la época de COVID, aparte de ese caso. En ese verano, pero antes no. O sea, antes ni campaña, nadie ni decía, no, tengo dengue, tengo chikungunya, nadie dijo eso. Ahora sí que ya veo también sarampión. ¿Y qué inhala sarampión? Ese sí, porque, ese ya es... Porque está fuerte, ¿cómo es? La cadena de WhatsApp para ser antivacuna. O sea, que haya sarampión es una derrota como sociedad. Claro, que ya se había extinguido hace años, no sé, pero, no entiendo. Pero todo es gasto, Chun, eso es lo único que te digo, todo es gasto, problema, tema de salud, no sé, será que... O sea que el reactivo tiene diferentes precios. En los sanatorios está hasta 365.000 guaraníes. ¿Vos te hiciste reactivo, Ariel, o directamente te despacharon? No, yo me hice el análisis de sangre. ¿Y te costó? Sí. Tiene su precio, 260.000 guaraníes. Bueno, 260 el público y el otro más caro. Y tenemos la gripe aviar también. La gripe aviar. Esa es regional. Y ayer en Brasil apareció el primer caso de vaca loca, hermano. Así que... ¿Y qué vamos a hacer? Pero durante el COVID o sea, vamos a tener más esto, si vamos a comer. Bueno, pero ¿dónde estaban los mosquitos en la época del COVID? Dijeron, vamos a vamos a quedarnos acá, porque... Bueno, ¿cuál es lo que tú... Porque voy a arrancarte, yo soy mal pensado, entonces, ¿cuál es lo que es tu teoría? Y cuando había pandemia, nadie decía, ¿sabes que yo tengo dengue? No, ¿sabes que yo tengo chikungunya? Nadie. Ya discutimos esto en privado, Bruno. En la previa del partido Olimpia Tacuaré, o sea, estamos mirando lo de Gavilachin y mientras estábamos hablando, me decían lo mismo que ahora comparte con la audiencia. Y yo... ¿Cuál fue previa? Olimpia Tacuaré. No, claro, porque hubo una gran previa, me acuerdo el año pasado, de la vacuna, ¿te acuerdas? En cancha de Olimpia también. Es que hemos tenido previa. Fuerte. No. Cuando volvíamos a la cancha era. Tuvimos una en la cancha de Libertad también, pero ese bien ahí... Sobre... No, de forma complicada. No, esa es sobre inversiones y otras cuestiones. Sí. Me salvé de ese loquito. Pues, ¿sabes qué? Por eso. No, si se divulgan las previas ahí mientras trabaja el otro equipo. No, pero, a ver, Bruno, hay una explicación que es más del círculo científico, digamos, que estas epidemias son estacionales. O sea, como que repliegue, después viene, repliegue, viene. Después está la otra que yo te compartí. Y bueno, entonces tengo razón. Los mosquitos claro, que vamos a quedarnos ahora. Pero vos ves las conductas de las epidemias y tienen esas. Tienen ciclos, entonces. Claro, o sea, es como que no es constante. Entonces ya no vamos a vivir nunca más felices, Pico. Pero Bruno, a ver, nosotros desde la primaria hemos aprendido del mosquito de Aegyptis. O sea, nosotros siempre convivimos con este mosquito porque... Y sí, pero ahora antes te agarraba... Se había ido a tu quincho el embajador británico, ¿verdad, Federico? O sea, el mismo... Menos estaba todo limpio, Dios, ahora cada vez que habla de Paraguay, y lo tiene que ser porque es diplomático, dijo, todo bien con Paraguay, pero... ¿Qué? Pucha, cómo tiran la basura, la puerqueza, todo eso. Y no, es que hubo una indignación, ¿cómo te animas a decir pero es la eso? verdad. Y bueno, y si vos tenés eso, además que los muchachos... El rubro como es, con se fumiga bien, se compró el Made in China. No, el intendente no. ¿Sabes cuál es el problema? La reunión de los intendentes con el ministro y todo, esa reunión que hubo. La tenemos el intendente esas reuniones son para ir a comer bocadito. El intendente dijo, ministro, nosotros ya estamos cansados de fumigar toda la vez el mismo año ya. La gente como que el intendente la gente dijo, ya está cansado de fumigar, ¿verdad? No sabe con qué fumigan. ¿Qué más basura en su casa sea? Deja ahí una semana. Ir a Chipagorda, su pañal, su... Y después la otra, la que te dije, Bruno, y la que te compartí en la cancha de Olimpia. Y ya que estamos hablando... Es el peor olor. Bueno, ya que y después los residuos del hospital que están por todos lados. Claro. ¿Residuos de qué? Y los desechos hospitalarios te va a y eso tendría que quemarlo. Eso sí tendría que tener un lugar para quemar
Y vos en el hospital ves una No, de hecho, cosa... yo voy el año comienzo, yo me tuve que ir a comprar las bolsas esas que son otra vez para hospitales, consultorios, y vos encontrar lugares pero que no muchacho, hacen. muchacho, espera, yo te voy a decir una cosa. Vos te vas en el barrio más humilde del departamento central, te digo nomás. O te vas al barrio más chuchi y queman la basura. Bueno. O sea, ¿sabes qué? Es una cosa insertada en la cabeza del paraguayo, es una costumbre maldita de quemar su basura. Y te digo más, hay gente lo que no quiere pagar el basurero, prefiere hacer pozos y quemando, y hace pozos. Vos no me crees, Chunterrey. No, así es mi socio, en el interior vos pesa. Te voy a decir otra cosa. Con tu teoría. El problema del chikungunya y el dengue ahora es que vos tenés eso y te afecta mucho. Antes no era así, que yo recuerdo, era que vos, ahora yo veo gente que no puede caminar, gente con dificultad para cerrar las manos, gente que tiene distintas formas de... acá, por ejemplo, habla Ariel de la pérdida momentánea del gusto a algo que para él era una pasión, ¿verdad? La cerveza. ¿Verdad? No, Ariel, no, pero en serio, ¿a quién no le gusta la cerveza? A mí me encanta. Yo le digo, si yo ahora a Ariel le digo, ¿qué preferís durante los próximos 10 días? ¿Dolores de articulación o recuperar el paladar de la cerveza? Yo sé cuál va a ser la respuesta. Claro, no hay necesidad que me diga. Claro, entonces, o sea... Urego ya no va a sentirlo nada. Bueno, ahí se... Continúa por todo febrero en Atalaya S.A. de Seguros la promo Enamorados. No solo un día estás enamorado, enamorada de la persona que te hace feliz todos los días del año. Por eso te ofrecemos la promo Enamorado, enamorada de mi póliza, encantado, encantada con mi auto. No te pierdas de esta increíble promoción. Con cada póliza de auto te regalamos el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Las mejores historias del mundo, todo en un mismo lugar. Disfruta de Disney Plus con un mes de cortesía de Tigo. Ingresa a mi Tigo App y actívalo ahora. Tener todo contigo te conviene más. Libérate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. Y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra, tenés siempre a mano Etidol Plus. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad Éticos. Bueno, vayamos al fútbol de nuevo. Bueno, me gustaría escuchar la opinión de Johnny para que antes hable de Olimpia, muchachos. Pero son cosas que nosotros vamos tocando, así en un programa deportivo, todo. Ustedes saben cómo es. Ya que vos tiraste la piedra y después medio te fuiste silbando con el tema de soy mal pensado y las premisas. La otra es el tema del poder de los medios en el sentido de qué consumimos. Vos dijiste, antes no era así y hoy lo que pasa es que hoy estamos en un minuto a minuto y lo que antes existía hoy parece que es masivo. En todos los ámbitos. Entonces, en esos años, claro, además de lo novedoso siempre implica un temor mayor o un interés mayor, que era el COVID. Si en esa época de COVID había una información refritada del COVID y había algo novedoso del chikungunya o dengue, se elegía lo primero, tanto como el que emite el mensaje como el que recibe el mensaje. Entonces, yo soy más de, una mezcla de lo que es la argumentación científica y también lo que es el hábito, para los que dicen, ¿por qué lo que antes no había y ahora sí? Entonces, capaz se mezcló todo también, Dani, capaz. No, pero por eso son dos familias. Pero ahora te acusa más, te golpea más, y ese nomás es el tema. ¿Por qué no? Porque se consume más nomás. Pero la época fuerte de COVID te puede asegurar que mucha gente a lo mejor tuvo. Sí, para que el intendente acá me aclara aquí, que gracias aquí, que no era ni se puede hacer el test y ya quedó como COVID y quedó en segundo plano también. Yo puedo contar un testimonio familiar. Mi señora tuvo, pero no en esta oleada, sino hace años cuando no era para que cuente, es cierto. Entonces también hay un enfoque mediático que hace que se instala un tema y parece que solamente eso ocurrió. Siguen ocurriendo otras cosas, no tienen nomás el destaque, el foco, además de lo que ya marcábamos con el argumento que te da la gente que se dedica a eso.
Bueno, está bien. Vamos a Johnny, por favor. Mes de los enamorados. En Sueño Lar regalamos una cabecera Samara con tus compras de nuestros somiers línea premium hasta agotar stock. Además, el 40% en productos nacionales. 10 cuotas sin intereses, pagando tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Arranca con todo con Kenton. Arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas de esta promo y escribinos al WhatsApp 0976 101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Bueno, a ver, ¿cómo te va, Johnny? Bruno, buen día, salud para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien, 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 aquí escuchando y con mucha preocupación, porque el tema no está si bien es algo feo, algo horrible, quemar la basura, el tema está en acumular la basura, Bruno. Y también hay que decir que este mosquito vive muy bien en lugares limpios. Si vos tenés tu piscina, tenés que cuidar, por más que esté en perfectas condiciones, tenés que ver siempre tu piscina, Bruno. Porque ahí se cría el mosquito. Eso no sabía. Sí, pero vos le haces mantenimiento a tu piscina. Bueno, claro, yo en mi caso, por ejemplo, 2 veces por semana y trabaja el filtro, se limpia todo. Cloro, después nos bañamos todo y tirar cloro, pero no puedes dejar como una puerquesa ahí que, no sé, no limpiar nunca y el agua está ahí, porque al final pues se convierte en agua estancada. Claro. Totalmente, y eso es lo ideal, utilizar mínimo 2 veces el elemento, en el caso del cloro, para que el agua pueda estar en condiciones para repeler al mosquito. Porque pero sabes que Johnny, ella juro en la tona, te bañas en la tona. ¿Y qué pasa tu vecino, un feroz puerco, y viene el mosquito y te pica ahí de tu vecino? ¿Qué hace? Y sí, pero ¿por qué vive el mosquito? A eso es lo que voy. Y porque hay gente puerca, y tu vecino puede ser un puerco y vos puedes ser un tipo que limpia todo lustrado, limpio, Nambrena, que vos sos el más pulcro y tu vecino está, no sé, es un criador de dengue y de chikungunya, y viene y te pica a vos, ni qué vas a hacer. No le podías matar a tu vecino, pues te vaya a Tacumbú 20 años. ¿Y qué preferís, chikungunya o 20 años de cárcel? Claro. A mí me tiende a veces ir a matarle también a la gente de repente, pero no se puede, Johnny, no se puede. Y también la inutilidad de la cartera de salud, Bruno, porque yo me acuerdo en la época del COVID, uno tenía fiebre, no, vos ya tenés COVID, y ahora, ¿sabés qué te dicen? Vos tenés un poco de temperatura alta y vos ya tenés chikungunya, y a lo mejor tenés COVID o tenés dengue, como me pasó a mí, tuve una alta temperatura y tuve dengue. ¿Por qué tenemos que siempre llevar a que es solamente una enfermedad? Y ahí estoy de acuerdo contigo, porque siempre es solamente COVID o solamente dengue o solamente chikungunya, porque no puedo tener fiebre amarilla, por ejemplo. Venga de los políticos no espero nada positivo ni nada bueno. La otra vez leí que un diputado o senador preguntó dónde estaban algo así como 50 u 80 millones de euros. Imagínate lo que te voy a decir, John. ¿Dónde está ese dinero para la educación? Él estaba preguntando. ¿Por qué desapareció? Todo es, ellos se reúnen para hacer... Ya sabes qué hacen, John. Después vos te preguntás de dónde sale tal residencia, cómo picó esta casa, de quién hace esta casa, y bueno.
sea, amigo, y después te dicen, no, mira, yo lo conozco. Yo, a este si señor. soy presidente de la República, en un mes, yo voy a solucionar el problema de Paraguay. Te juro, Johnny. Pero no voy a joder. Yo fusilamiento directo va a ser. El ministro que me llegue a tocar una monedita, le voy a grabarlo en cada reunión. Para empezar. Reuniones abiertas, así le voy a decir, mira, te voy a avisar bien, fulano ministro. Vos me jodés, me llegás a tocar, y la plata va a destinar a esto. Esto es el tema de Itaipú, sin estar de compañía. Esa plata dulce que chorrea. No, le voy a cortar todito, será. Yo le voy a... Te juro, será, que mínimo va a ser de entrada un todo a YPT. Me jode y después ya le digo ley marcial lo vamos a poner en la Constitución. El que le traiciona a la patria, el que jode con la salud, el que jode con la merienda escolar de los niños, fusilamiento. No hay caso acá, porque si no, no va a terminar nunca. O abrimos una cárcel para no ser tan así, abrimos una cárcel en Añamemuy. Eso es lo que voy a mandar a construir. Una feroz cárcel para 80.000 personas. Y toditos los políticos que me joden se van a ir ahí. Bueno, va a ser el David, por y tu tía. Y van a tener que trabajar 8 horas por día. Hace como Bukele, cobrarle al preso por ir a... No voy a sacar plata de la gente que trabaja, no. El que está allá adentro, que trabaje 8 horas. Que me haga, no sé, algo, empedrado, algo, no sé, que fabrique algo que después se va a utilizar el Estado. Y las licitaciones, ahí te quiero ver, Jonathan. Ese sí que es miel de abeja para los muchachos. Ese también le diría, a eso... No, Johnny, yo ya no voy a ser presidente de la República, gracias a Dios, porque si llego a ser presidente, te juro que voy a hacer eso. Tenés que empezar con tu vicepresidente, entonces decirle, mira que no, vos ese tiene que desaparecer, no existe, no, por Constitución tiene que sacar. A tu casa, anda, hacete florero en tu casa, con tu señora. Sí, porque Chau. ese va a ir a reunirse con el general tal, con el tal político, y te van a hacer golpe de Estado, y ahí, chau. ¿Qué pasa? Pero estamos haciendo... Yo me estoy imaginando cómo de sonar afuera esta charla de esta sensacional. ¿Cómo que está afuera, mano? manejando y está escuchando. ¿Cuándo vamos a hablar como de Olimpia, de lo del bar ayer? No, ahora vamos a hablar de Olimpia. Hablamos como es. Pero ese amigo... Primero yo te digo, tu vicepresidente, no. Arrancate con el mosquito y terminamos hablando de la importancia de la figura del vicepresidente de la República del Paraguay. No, hay que sacar eso, no sirve para nada. No sirve para nada. Velázquez y eso, ¿qué se pasaron haciendo? No. Es amigo, hay que eliminar eso. Este tema de, ¿cómo se llama esto? Que se le da a cada intendente de la ciudad, la royalty y todo eso. Estos gobernadores y eso. ¿Unión o Imbarey? Merienda escolar. Ese está. O sea, ¿hay cuántos ricos hay? No, hoy tenés justamente en la columna editorial del diario con el tema Opasi. No, si vamos a... no, eso sí que no. No, por eso te digo, acá es mano dura necesitamos. No, hay que... Y enderezar la nueva generación, porque algunos ya no se puede alimentarle bien a los niños y que tengan salud. Y de ahí empezar y la educación. Educación 100%. Mucho dinero a educación, pero guay que el ministro me toque, un bolígrafo me toca. Y ahí, así como le voy a sacar ahí frente al palacio y le voy a arrear. Pero por supuesto que yo no voy a hacerla apresar por 10 tipos musculosos. Y le voy a hacer atar y después yo me voy a ir así con látigo. Yo no me voy a pelear con el tipo. Tipo Gaspar. Gaspar le mandaba a fusilarlo ahí, su cuerpo exhibía en la vereda para que todo el pueblo vea y nos anime a repetir una historia similar. No se puede hacer eso, pero sí le voy a latigazo, le voy a ¿para qué robaste? Y le pega, y se tramita, amigo. Tojo ABC, canal 9N. Dale, repetí conmigo, nunca más, dale, nunca más, dale, ¡pum! Le pega, nañame. ¡Qué brutal! Y eso político, eso que no, ya sabemos, ya está. Johnny, vamos a hacer lo siguiente, será. Vamos a ordenar nuestra casa, porque vos me obligás, me pones nervioso, Johnny, cuando... Pero Johnny dice que es impracticable tu sistema político. ¿Por qué? ¿Por qué, Johnny? No, es lo ideal. Pero es impracticable, ¿verdad? Y por la cultura paraguaya, sí. ¿Me van a hacer golpe de Estado, decís, Johnny? Sí. Al toque me van a sacar, ¿verdad? Al toque, sí.
Bueno, espérame un ratito, vamos a hablar de fútbol. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos o Don Juan inaugura una sucursal más en Luque, ambiente amplio y confortable con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Isfrán y Sandra Rosalía, Ruta Luque San Lorenzo. Comunicate al 021-729-1717. Pollos o Don Juan, para todos los gustos. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en la Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Johnny, a ver, el tema, ¿por qué dijo VAR, el tema del VAR Chum de Olimpia? Yo creo que habló lo que pasó anoche, en la interferencia del jugador de pero contra Patiño. Vamos a hablar del partido de Cerro después con los comentaristas. Arrancábamos, de hecho, opinando ya de lo que fue el partido, pero lo de Olimpia, Johnny. Sí. Partido contra Guireña, el domingo Boque para 1. El partido sin Mateo Gamarra, tal vez el defensor más sólido que tuvo Olimpia en el último campeonato. Esto va a obligar al técnico Julio César Cáceres en utilizar en un puesto donde lo vimos en el partido contra Guaraní a Zárate, de jugar como segundo central, y no se sintió muy cómodo, que digamos. En ese partido fue Martínez, el chico Luis Mario Martínez, primer central, y segundo Zárate. Le costó muchísimo marcar, no se sintió cómodo. Jugaría en ese puesto para que Julio Barreto pueda continuar como primer zaguero central. El caso de Romaña se sumó esta semana, el lunes empezó a trabajar con sus compañeros, pero primero trabajo físico y después al campo de juego una semana le llevaría para que pueda estar en condiciones. No lo descarto para el Superclásico. Dependiendo del rendimiento de Zárate, Romaña podría jugar el Superclásico el otro domingo, el otro sábado en este caso, en la cancha del Olimpia. Pero para ese partido, Zárate, segundo central, Barreto, primero, recupera su lateral derecho Tucu Salazar, ingresa allí por Sergio Otálvaro, y Tito Torres ingresaría por Facundo Zavala en la zona defensiva. El medio no se toca, y en la delantera tengo una pequeña duda, si va a continuar Facundo Bruera como centro delantero o prueba otro sistema Julio César Cáceres. En este caso podría ser o Guillermo Paiva o en este caso Brian Montenegro para lo que será el partido contra Guarín. En principio Derlis Bruera sería el sector ofensivo, pero quiero esperar unos días para confirmar plenamente el equipo de Olimpia, Bruno, compañeros. O sea, entonces hay dudas, Johnny, ¿Por qué no hacer el enroque si Junior Barreto ha jugado como segundo marcador central? Y bien puntualizas, Johnny, que Zárate siempre fue primer marcador central. Sí, siempre fue primero, y cuando le tocó jugar como segundo se sintió incómodo en ese partido amistoso contra Guaraní. Claro, entonces ¿por qué sería Barreto Zárate y no Zárate Barreto? Pero ¿cómo le fue a Barreto como segundo central? Yo a Barreto en General Caballero lo vi más como en la primera época cuando jugaba con Romero. Manuel Romero. Claro. O sea, yo creo que tengo más antecedentes de Junior jugando no solamente como primer marcador central. A ver, fue alguien que después hasta amplió su campo de cobertura siendo volante central, y Zárate no. O sea, más allá de que quedó muy, muy expuesto, ya era como stopper y contra un Del Valle que ya Otálvaro lo mareó notablemente. Justamente por lo que vos decís de Zárate, yo creo que sería arriesgar el tema de los perfiles, de que sea Barreto como primer marcador central y Zárate como segundo, y no hacer a la inversa. Y vamos a ver qué decide Julio Cáceres. Lo cierto es que Zárate está para arrancar en el equipo titular. Sí. Consultaba también si por ahí en algún momento se pensó en Richard Ortiz, porque él con Ebru Almeida y otros técnicos hasta fue, si bien fue en línea de tres, jugaba como líder o como stopper, pero
para ese partido, Julio Cáceres directamente va a poner a Zárate. Si Romaña llegaba una semana antes, ese ya era su partido ante Guaireña, pero como llegó, fue confirmado el viernes, empezó a trabajar el lunes, entonces le falta un poco de trabajo físico. Alex, central de Guaraní, y Zárate Barreto. Será, por eso digo, en el Superclásico, dependiendo del rendimiento de Zárate, podría aparecer Johan Romaña en ese partido del Cerro Porteño. Ramón Martínez nunca jugó de central, ¿verdad? Digo, pregunto, ya que hace rato con lo de Cerro hablábamos del tema de los zagueros, y estamos hablando de un refuerzo que vino y que creo que solamente en reserva. Jugó en la reserva el último partido. Por eso. Arrancando. Y él no, ¿verdad? No. Okay. No creo que pueda improvisar con Ramón Martínez, Daniel. Llega como volante, en caso de necesidad, podría ser, pero si está allí un central a disposición como Zárate, no va a improvisar Julio Cáceres. Y Bruera arranca. En principio sí, Federico. En principio sí, con Derlis, pero hay que esperar. La decisión de Julio, si continúa con Bruera con Derlis o prueba otro sistema, otra forma de jugar en este partido contra Guaireña. Criticado por muchos Bruera, pero busca, intenta llegar al gol, que es lo que a esta altura le falta a Bruera, y también un poco más de entendimiento, principalmente con los extremos, ya sea con Fernando Cardoso y también con Hugo Fernández. Olimpia Guaireña en el Manuel Ferreira, 20 horas el domingo, ¿verdad? Estamos hablando del domingo. Primero preguntarte la organización de las entradas y también el tema del refuerzo, si ya no va a traer Olimpia. Me parece que el tiempo se va acortando cada vez más, ¿verdad? Mira que hasta el 24 hay tiempo, ¿verdad? Para incorporar 2 días más, nomás ya hay. A nivel internacional, creo que va una semana más. Pero no creo que Olimpia Johnny traiga un jugador solamente para jugar la Copa Libertadores. Tendría que ser muy excepcional, ¿verdad? Sí, tendría que ser muy excepcional, pero si hay una semana más, Bruno, podría ser. No hay que descartar. De repente aparece un tapado y firma. ¿Se acuerdan cuando el presidente decía, o el doctor Jiménez, cuando se confirmaba la sanción de Olimpia, el caso Junior, decía, ya teníamos un central y un extremo para confirmar? Se confirmó después, se levantó la sanción de Junior, se confirmó Romaña, y estoy consultando quién era ese extremo, y muchos me dicen Ronnie Redes, que era el que iba a ser presentado en esa oportunidad junto a Johan Romaña. ¿Y lo de las entradas, Johnny? Y estamos aguardando realmente en qué momento el socio, hoy es miércoles, seguramente entre esta tarde y mañana ya el socio tendrá la posibilidad de canjear, y el no socio, domingo 20 horas, recordemos el partido que Olimpia disputó, en ese horario, ese día, se tuvo un estadio casi lleno. Ahora habría que ver cuál es la reacción principalmente del socio del Olimpia para ese partido. Muy bien. Perfecto, Johnny. ¿Algo más para agotar todo lo de Olimpia? Y esperar simplemente, Bruno. El caso de Mateo Gamarra también, estoy consultando cuántos partidos, por ser tarjeta roja directa, son 2 encuentros, en principio fue una jugada fuerte, entonces descansa contra Guaireña, descansa contra Cerro, y después podría retornar. Y también el caso de los laterales, Tito Torres, que tuvo la enfermedad desde el momento, dicen que fue dengue, pero lo dejó mucho tiempo en cama, está recuperándose, ya va a jugar este partido, y el Tucu Salazar totalmente recuperado. Fue simplemente una cuestión de dejarlo, que pueda trabajar más en la parte física. El Tucu no viajó a Encarnación y está para jugar el próximo domingo. Sí, señor. Bueno, Johnny, cuídate, un fuerte abrazo, muy amable. Igualmente, señor. Adiós, gracias, Johnny. Venimos en un momento con mucho fútbol internacional, opinamos de Cerro. Tenemos por delante muchas noticias todavía. Me envió recién el doctor Fernando Cogas cómo se combatió la corrupción en Singapur. Fenómeno. ¿Cómo fue, Federico? Porque con un régimen duro, mano dura, y está entre los 5 países más importantes del mundo. ¿Y sí? Sí. Es que si no hay mano dura... Tuvo un líder. Y el problema acá es que... 4 mandatos, el tipo dijo, ni a mis amigos. Lo primero que no van a ser mis amigos y... ministros con salarios altos,
para no cometer errores, caer en corrupción y perder los salarios, no, un montón de cosas. $1.000 tirar un chicle en la calle y cumplir un chicle. $1.000. Sí, en Singapur. perfecto. Pero para cumplir, nada, darle $100 al policía, no. Espectacular, usted estuve leyendo a grandes rasgos mientras estaba escuchando a Johnny. Espectacular. Es que cuando un país ya está tan torcido, tenés que recurrir a la mano dura, que es a corto plazo, pues. Pero después lo primero que tenés que hacer es invertir en la educación. Claro. Educación. Y acá pues no quieren si no le conviene. País más educado, país más rebelde, pues sí, más claro. pensante. Entonces no le conviene eso a nuestros gobiernos, y hablo de toda la región, ¿verdad? Oscar Gavilán, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bruno, querido, buenas tardes para vos y para todos los compañeros ahí de trabajo. Muchísimas gracias, vicepresidente de General Caballero. En la 7ª fecha, locales ante Olimpia, luego en la 8ª frente a Cerro, ¿qué van a hacer? Contanos, por favor, don Oscar, ¿cuál es un poquito la idea que tienen? ¿Quieren ir a Encarnación? ¿Quieren probar de por ahí Ciudad del Este? Porque te cuento que Ameliano lo quiere llevar ahora a Olimpia en la 9ª fecha, a Encarnación. Y siempre hablamos acá que no hay que agotar ya ¿cómo se llama? Quemar mucho el cartucho, ¿verdad? Se usaba el término la gallina de los huevos de oro, ¿no? Hay que abusar también de eso, ¿no? Exactamente. Así es, Bruno. Nosotros siempre consideramos eso, y nosotros si vamos a jugar de local o queremos hacerlo dentro del departamento de Alto Paraná, no salir de aquí, pues teniendo un estadio como el 3 de febrero, yo creo que no amerita pensar en otro departamento, ¿verdad? Y también nuestra gente que están aquí cerca, les queda a mano. Y bueno, así como te mencioné, tenemos pensado por de pronto llevar uno de los compromisos con los grandes en el 3 de febrero y otro estaríamos de repente después analizando con la comisión directiva. Pero en principio un poco la idea es, 7ª fecha es contra Olimpia, ¿verdad? 7ª fecha es contra Olimpia, sí. Y ese partido ustedes llevan, o sea, mirá que es después del clásico, y si es por ahí, no sé, hay que ver cómo llegan numéricamente. Si es por ahí está bien Olimpia, te puede reventar el estadio en Ciudad del Este. Sí, de hecho que sí, Bruno. Y mira, Bruno, los grandes yo creo que tienen siempre sus seguidores, perdiendo, ganando un clásico, yo creo que siempre tiene el respaldo importante de su gente y bueno, entonces la idea aquí también es de comprimir un poco, ¿verdad? Ponerle en un pueblo de repente con una cantidad de aficionados que nosotros tenemos acostumbrados, yo creo que queda un poco muy apretado, por decirte así, en el sentido de tenerle un fin de semana, o sea que en 2 fines de semana a los dos grandes, ¿verdad? Y bueno, la idea es comprimir un poco y bueno, llevar uno de esos partidos en el 3 de febrero, que también tenemos muchos seguidores que suelen venir acá en nuestra cancha a apoyarnos un poco la gente de Ciudad del Este, de Mijaguazú, ¿verdad? Y así. Y Cerro la misma cosa, mira que Cerro, si llega bien también te va a explotar el estadio, pero ya tienen decidido por lo menos decirme, bueno, contra Olimpia sí tenemos confirmado y vamos a pensar lo de Cerro, o tenemos confirmado lo de Cerro y lo de Olimpia vamos a pensar. Ya tenemos definido un partido, así como te digo, Bruno. ¿Cuál es el partido? Un partido. Y contra Olimpia ya tenemos definido. O sea, confirmado que en la 7ª fecha General Caballero, atención Twitty, lo lleva entonces a Olimpia. Así mismo, estamos también nosotros en tratativa con la gente del 3, estamos viendo, yo creo que se está trabajando también ahí por el estadio, y toda vez que ellos terminen esa parte, sin problema nosotros estaríamos jugando la 7ª fecha contra Olimpia en el 3 de febrero. Perfecto. Bueno, ¿y cuáles serían los precios de las entradas? Todavía no tenemos, Bruno. Yo creo que eso en una sesión extraordinaria lo vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a ver, de hecho que tenemos que también estar conscientes de la situación actual que está pasando nuestra economía local, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros somos conscientes de eso y no creo que sea muy caro, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, saludo al doctor Aldama, el presidente. Muchísimas gracias por atendernos, don Oscar.
Le hago llegar tu saludo. Gracias, Bruno. Gracias. Muy A la amable. orden de siempre. Igualmente. Oscar Gavilán, vicepresidente general caballero de Juan León Mallorquín. Confirmada la noticia que nos anticipa entonces el vicepresidente general caballero. 7ª fecha. General Caballero Juan León Mallorquín de local ante Olimpia y también está como para llevarlo a Cerro en la 8ª fecha. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Breve, muchachos, si pasa Nacional de Paraguay, nuestro querido Antes de Nacional. eso, por lo de General Caballero. Ah. Algo tiene que ver lo de Junior Barreto, me imagino, ¿verdad? Porque a vos te confirmó lo de Olimpia, lo de Cerro dijo, vamos a ver después. Ah. Y el año pasado me acuerdo que fue al revés. A Olimpia lo llevó a Mallorquín, al Carendil, y a Cerro le dijo, vamos nomás Defensores. Ah. Pero Defensores, vamos a la cancha del 3. Suele ser. Y aquella vez, Wilder Viera jugaba en General, Junior tenía un preacuerdo, y ahora es la inversa, digo, ¿no? Ah. Si pasa Nacional, Huracán o Boston River. Boston River. Sí. Y ahí ya llega a fase de grupo. Si supera esa etapa, sí. Al igual que Cerro, que si supera lo que queremos hacer de Fortaleza, ya zona de grupo. Son $600,000. Más accesible que otras veces, ¿no? Mira que a Guaraní tocó en un momento Corinthians, a Olimpia, ni hablar, Nacional de Medellín y Fluminense en forma, no sé, digo por Cristal y por Huracán y Boston River. Extiendo a Maldonado y Fortaleza, me parece que son menos que Fluminense, que había invertido un montón el año pasado, y ni hablar Corinthians, que ya ve que quedó fuera con Guaraní. A Olimpia le tocó también a Olimpia le tocó el Junior de Barranquilla, el equipo de Garnero, Sí. que la movía, que tenía un equipazo en aquel Y momento. a Cerro, Barcelona, Guayaquil, con un alto presupuesto también. Exacto, Sí, le sí, volvió sí. acá en la olla. Lo que pasa es que hoy en día, en el repechaje, el Cuco son los equipos brasileños. Sí. Por eso acá, si no era Fortaleza o Mineiro, fíjate que después todos los otros, todos se sienten como era, contra esto podemos. Claro, pero los uruguayos, por ejemplo, Boston River, y con todo respeto a que me merecen, me parece que los nuestros están más ambiciosos. Y aplicamos lo mismo de Cerro a Nacional. Nacional está ahí a 90 minutos de asegurar fútbol internacional. O sea, lo mismo de Qué bien, Cerro. Qué bien, O sea, qué bien. En Cerro, si llega a pasar eso, sería una especie de consuelo. En Nacional es extender. O sea, Nacional era un equipo. Johnny Avisa advierte que Huracán está jugando muy bien, con Dabove como director. No, pero vos sabés que en la pero Liga Argentina, por no ejemplo, es un cuco. No, claro. En la Liga Argentina juegan jugadores que jugaron hace poco acá, o sea, no hay más extranjeros clase A, digo. Fíjate que vos que aunque no se dice tanto, pero Independiente. Independiente no conozco a nadie, ¿verdad? Fortaleza, por ejemplo, Claro. el Cuco, mira si Cerro pasa Curicó. La delantera de Fortaleza es Silvio Romero. Sí. Y Lucero. Exactamente, O es sea, independiente ambos. Claro, tampoco es que fueron grandes. Que no fueron en algún grandes. momento, y ahora van a alimentar un equipo que está en zona repechaje de Brasil. No, por eso digo, Cambió la dinámica. Desde que River vendió tantos jugadores y se fue Gallardo, se emparejó mucho. Boca tiene un equipo medio discreto también, o sea, no. Ahora estaba viendo, me sorprendió La Roca Sánchez en San Lorenzo. Jugador que viene de un buen nivel, pero tampoco los equipos argentinos son los que eran antes. Mira, y ni en fase de grupo, más allá de los nombres que tengan. Muy meritorio Nacional. Por Racing creo que es el equipo que mejor está armado en Argentina, hoy en día. Lo de anoche sufrió Nacional, ¿eh? No es que No, es que anoche acá estábamos diciendo nosotros, Pata por Bravo, palo. Lima, decíamos nosotros el 1-0, Sí. y después Sí. cayó del cielo el 2-0 y ahí Tranquilizador. Esa mano en el área, no sé si el VAR, y después el tiro en el palo. Y que después Aguilar hace el gol para el 2-0. Por eso se festejó tanto, porque vos sabés que en el 1-0 la sensación, medio corto, porque si Cristal jugó así en Asunción, se supone que en Lima va a ser más agresivo, más punzante, y como que el segundo gol le es mal da equipo, una tranquilidad. no es mal equipo, pero igual dentro de todo es un mago Sarabia, porque es recomponer, es refundar prácticamente Todo. el equipo. Es cómo pudo amalgamar tan rápidamente, a ver, Martínez y por allí Jordan, y después el resto hubo una se fueron todos. Sí. El hecho que en tan poco tiempo lo vuelva otra vez competitivo, porque está jugando a nivel internacional, anoche un equipo respetable,
y Nacional se ha colocado en una posición expectante de clasificación con esta diferencia de 2-0. Así es que la manera en que Sarabia supo volver a elegir a jugadores, porque vos le das a un Ismael Venegas, por ejemplo, que está rendiendo alto en defensa. Primero que aquel equipo que tenía era un equipo que venía menos porque no eran nombres que vinieron de otro equipo porque no habían rendido, ¿verdad? Sí. Explotaron todo, hicieron un muy buen equipo. Es más, la figura que venía no jugó casi como Farrúa, hizo un equipo con otro diseño y salieron todos bien. El caso, por ejemplo, del Peta, que en Olimpia nunca pudo acomodarse. Sí. Y hoy también es un factor importante junto a Matías Martínez. Y ahora luego el año pasado venía de Guaraní, Luqueño, Olimpia y la explotó García Guerreño. Cuando generalizado, Federico, el cambio a veces cuesta a los equipos reformarse y reestructurarse, porque normalmente se necesita tiempo. Y yo, por ejemplo, el propio Matías no dijo, porque vos sabés que cuando Bruno le hace la pregunta del cambio masivo, él pudo haber respondido, pero era nuestra oportunidad, ahora sí. Y él dice, nos dolió, o sea, nos afectó que se vayan tantos. ¿Sí? Porque es cierto, o sea, ¿cuándo dijiste? 3 son los que ayer estaban anunciados para ser titulares del equipo el año pasado. O sea, y es muy meritorio lo de Sarabia en ese sentido. En la Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Husqvarna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Husqvarna. Varta es la batería número 1. Yo elijo por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Todos los miércoles los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Realiza tus compras a través de la web app y call center ingresando a www.farmaoliva.com.py a través de la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000 y accede a descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad de calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball, en sus versiones tapadura y tapa flex con diferentes diseños y formatos. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres pudín flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Si este verano se vino con mucho calor, no te preocupes, con los acondicionadores de Aire Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio Recicolor Pinturas dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona Recicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente llevando 2 o más cantidad de un mismo producto. Ahorra más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque y Aregua, el Cacique si te conviene. Muy pronto en Itagua. El gusto de estar con Héctor Schönhauser. Héctor, ¿cómo te va? Bruno, un placer saludarte. Bueno, tuviste que recurrir a la justicia, demandaste a Deportivo Luqueño. Vi que hubo muchas críticas de periodistas, de hinchas,
inclusive uno de ellos, nuestro colega Arturo Segovia, que decía que no hiciste nada en el club y que ahora está reclamándole dinero al club. Contanos un poco lo que pasó. Sí, el reclamo viene del último periodo del 2020. He trabajado en la institución como coordinador de formativa, del cual en el periodo que estuvimos no recibimos ni un solo pago de lo acordado en su momento, ¿verdad? Y bueno, desde el 2020 que venimos arrastrando esa situación, más o menos en julio, creo que habíamos hablado ya con mi abogado de que habíamos adoptado las instancias de acercamientos como para tratar de resolver eso de una manera, por llamarlo, amistosa, ¿verdad? Sin tener que llegar a cuestiones judiciales, ¿verdad? Y bueno, llegamos a esta instancia y esto son estas cuestiones que hoy van saltando, son parte del proceso que se va llevando, ¿verdad? Con relación a lo que decís del colega y de las cuestiones que van diciendo por ahí en redes sociales y demás, obviamente debíamos estar expuestos a eso porque está de por medio la pasión de la gente y muchas veces eso, la pasión no se controla con la emoción, ¿verdad? O sea, la emoción no se controla con la razón, ¿verdad? Entonces es difícil poder apartar eso y poder como es que se puede decir, dejar de lado esa situación, porque sabemos que estamos expuestos a esa situación por los hinchas, ¿verdad? ¿Ya se comunicaron contigo los dirigentes? No. ¿Para el pago? No, ninguno. ¿Y esta ejecución, si es que no se comunican, cuándo se hace? No, este es un embargo preventivo, ¿verdad? Un embargo preventivo que es más que nada para garantizar que el monto reclamado está ahí, ¿verdad? No estamos hablando de quitarle el estadio al club ni nada por el estilo, sino que es un proceso que llevan los profesionales del área para garantizar que en caso de que sea favorable la resolución el día de mañana pueda estar ahí el dinero a cobrar, ¿no? ¿Pocos técnicos se atreven a demandar a los clubes? Sí, son pocos, al menos técnicos de formativas o técnicos de otras categorías que no sean de primera división. Muy pocos se atreven a llegar a ese proceso, ¿no? De hecho nosotros éramos aproximadamente 25 personas despedidas en aquel tiempo, en aquel momento, y de esas 25 y pico de personas solamente 2 nos animamos a dar el siguiente paso, ¿verdad? Para reclamar lo que nos correspondía, ¿verdad? Gracias, Héctor, muy gentil. No, por favor, cuando gusten. Adiós. Héctor Sonhauser, ex director técnico del Deportivo Luqueño en las formativas. Escucharon ustedes, lo denunció por cobro de guaraníes al Club Deportivo Luqueño. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dupio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 09745300000. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada
por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. Bueno, Ariel Martínez ayer dijo que podía inclusive emitirse un comunicado explicando la situación de Brock. ¿Está bien? Y que dijo que era una vergüenza lo del carnaval, que... Sí, así dijo. ¿En serio? Sí. No, para poner contexto, ¿cómo que es una vergüenza? No, y que era una vergüenza que por culpa del carnaval no se envíe, como que ya son informales, más o menos. Pero preguntarle a Juanma. ¿Cómo estás? Saludos para todos. Sí, así mismo, tal cual. O sea, él le culpa a los brasileños y su carnaval que Brock no esté inscrito a favor de Cerro. Sí, incluso dijo que iba a emitir un comunicado oficial la cuenta de Cerro Porteño manifestando la molestia por el tema del feriado y la no habilitación de Brock a causa del carnaval. Bueno, sí, lo dijo Dani, lo dijo ayer. Bueno, si ese va a ser el contenido del comunicado, no sé si... O sea, va a ser un comunicado sin autocrítica. Evidentemente, sí, evidentemente sí. Porque fue lo que manifestó. A ver, lo dijo a título personal. Imagino que eso va a ser institucional porque lo dijo el encargado del departamento de fútbol, no es un directivo cualquiera, es vicepresidente. ¿Sabe dónde, por ejemplo, tendría sentido que, por ejemplo, se pueda juntar? Pero mira un poco en el caso tal que también se produjo durante el carnaval, qué sé yo, Cruzeiro o la CBF actuaron de otra forma. Allí sí, por ejemplo, yo estaría de acuerdo con el tema de, no, acá actuaron mal contra Cerro, pero sí, ponerle que la CBF nunca en este periodo festivo para ellos abrió, no iban a hacer una excepción con Cerro. Sí, por eso a mí me llamó la atención realmente, porque está bien el enojo a lo mejor de no haber podido inscribir a tiempo para la Copa Libertadores, o al menos para estas fases previas a Brock, pero yo creo que tiene mucho que ver también la reacción que tuvo el hincha de Cerro Porteño en redes sociales. Ellos miran mucho las redes sociales y el hincha de Cerro reaccionó con molestia, algunos hasta burlándose de la situación. Me parece que a partir de ahí entienden que o entiende el doctor Ariel Martínez que debe emitir un comunicado, ¿no? Para tener la posición también del club. Y en lo futbolístico, para el viernes, ¿qué equipo prepararía Saba? Hoy llega Cerro a las 17:30. A la mañana hubo una movilización para todos aquellos que no participaron del partido de ayer. Y me parece a mí, Dani, que a partir de mañana Saba va a implementar lo que afirmó el viernes después de la victoria contra Guaireña, que él no se casa con un equipo, más allá de que mantuvo la base entre el viernes y ayer. Me parece que a partir del viernes contra Resistencia van a haber ya algunos cambios, porque si bien es cierto, Cerro viene saliendo, son los primeros partidos, me parece a mí que desde la llegada de Saba, Cerro corrió más de lo que tuvo la pelota. O sea, es un equipo, se va plasmando el tema de la intensidad, y para tener a todos a disposición, yo creo que el tener a todos a disposición el próximo martes, día en el juego de revancha contra el Curicó, yo creo que contra Resistencia sí ya vamos a ver algunas modificaciones en el armado del equipo. No descarto incluso que sean varias modificaciones. Después, lo del tema Jan Fernández, Dani ayer estuvo averiguando de vuelta cómo es el tema de la recuperación, y prácticamente dependerá de Saba ponerlo el martes contra Curicó. Él físicamente va a llegar, va a estar a disposición en un 100%, y eso lo hace pensar a uno que va a ser el titular el día martes. O sea, más o menos la cronología va a ser contra Guaireña y ayer el equipo que Saba considera titular. El viernes contra Resistencia un equipo alternativo, y que los titulares jueguen Curicó vuelta y el clásico.
Exactamente, exactamente. Sería más o menos esa la agenda, por llamarlo de alguna manera, o la idea que tiene Saba a implementar en estos partidos, porque son, de todas formas, más allá de que ayer Curicó me parece que no demostró mucho poderío ofensivo y se logró el resultado, me parece que igual van a jugar todos los titulares en la revancha, y obviamente el clásico cuando visita Olimpia también, con todo el poderío, ya sabiendo el rival de fase 3 en caso de confirmar la clasificación el próximo martes. Bueno, por eso atento al partido para Cerro mañana. Entonces, el de Fortaleza, ¿verdad? Mañana dijiste Juan Fortaleza contra Maldonado. Vamos a escuchar lo que decía Ariel Martínez, gentileza de Territorio 1912. Adelante con ese material, por favor. Cierto, con todos, pero decías recién, pasamos muchas cosas. ¿También te sacaste como un peso encima también por todo lo que se dijo en las últimas horas? No, nosotros tratamos de echarnos mucho de eso. Sí, yo sabía todo lo que está nosotros viajando y nuestros compañeros trabajando muchísimo en Asunción, y se vivió una situación muy injusta con el jugador, con el club, y bueno, mañana seguramente van a tener la versión del club, entre mañana y pasado, cuando estemos ya más tranquilos, pero es una situación realmente muy injusta y que nos dejó muy mal a nosotros, como club, que hicimos un gran esfuerzo, y al jugador que estaba con muchas expectativas y que tuvo que ver el partido con nosotros. Me pareció hasta no sé cómo decirlo, de una novela de esas de realismo mágico, que por el carnaval no se puede hacer una transferencia. Ahora es increíble que viniendo de un país como ese, que fue campeón del mundo tantas veces, su federación no puede hacer algo o tenga que parar todo por el carnaval. Realmente va a ser una novela de García Márquez. Cuando se habló un poco de... Bueno, ese era el punto. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Con salud protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El plan seguro estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud protegida. Estamos conectados con tu realidad. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional, porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya, porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Cerramos con Juanma. Cerramos ahora. Bueno, escucharon a Darío Martínez. Bueno, yo supongo que en el comunicado no va a decir eso, porque si el... Repito, lo único que le daría peso a la queja de Cerro es que ellos tengan casos similares o idénticos donde la CBF sí actuó en pleno carnaval.
Porque si no, repito, o sea, con la gentileza de los muchachos de territorio, escuchando. Lo mismo que un feriado nacional, acá la APF exclusivamente tiene que abrir para remitir un paseo. No sé, lo mío que te documento digan, a un... ¿qué es lo que son los paraguayos? El lunes 1 de marzo. Claro, la APF tiene que ir a abrir. Porque resulta ser que un club, dirigente de un club, tardaron todo el tiempo, reaccionaron tarde. Exacto. No, pero no es ese feriado. Porque es un feriado... No, ¿sabes qué? Yo creo que hasta en el feriado se equivocó el doctor Martínez. Porque... el 1 de marzo es un feriado tan simbólico que es movible. ¿Cuál es el que no se mueve? Porque, no, ese no. Acá, por ejemplo, Cacupe. Claro, 8. Es lo mío que digan, ¿qué es lo que los paraguayos por el tema de la Virgen nos van a atender? O sea, no hay que ser muy experto para saber lo que significa un carnaval para los brasileños, ¿verdad? O sea, pero saco eso. Yo creo que sí tendría... no, espera. Pero acá, en el caso tal, en el 2022, la CBF, en pleno carnaval... sí mandó el transfer, el fee, lo que quieras para habilitar a tal jugador. Ahí sí tiene sentido. Ahora, si nunca ocurrió y dicen, ¿cómo un país pentacampeón? Vamos a una cosa seria. Vamos a cosas serias. Yo creo que... después analicemos lo de Cerro. Vamos a cosas serias. El comunicado, porque dijo, entre hoy y mañana va a salir un comunicado, pero yo espero que el comunicado tenga mayor sustento, o si es esto... adjuntar un poco lo que significa casos similares o idénticos, o decir, bueno, quedamos muy poco de tiempo y esperemos clasificar para que Brock juegue la Libertadores. Vamos a esto, señores. Champions League para hoy. Leipzig, Manchester City a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, Inter de Milán, Porto. Después tenemos Copa Libertadores de América. 19 horas. Nacional de Ecuador, Independiente Medellín. 21 horas. Boston River, Huracán. De acá sale el rival de Nacional si pasa Nacional. La Academia. 21:30, Carabobo, Atlético Mineiro. Así que agenden ya, muchachos. Y el jueves a las 19, Magallanes, Always Ready. 21 horas, Deportivo Maldonado, Fortaleza. Yo me voy a sentar a ver este partido, será. Para ver. Tener un panorama, a ver si lo de ayer puede alcanzar o no. Universidad Católica de Ecuador, 21 horas, ante Millonarios. Y después tenemos un tendal de partidos de Europa League, Conference League. 16 los partidos revancha, ¿verdad? Nantes, Juventus, Midtjylland Sporting Lisboa, Mónaco Leverkusen, PSV Eindhoven Sevilla, United Barcelona. Terminó 2-2 el partido de ida. Reims, Shakhtar Donetsk, Unión Berlín, Ajax, Roma, Salzburgo. ¿United Barcelona? Sí. 2-1. 2-2. 2-2. Sí, 2-2. Sí. Sí, 2-2 dije yo. No, 2-1 dijiste. No, 2-2 dije. No, por eso me llama la atención. Sí, por eso. Revisión bar, chequeo bar. Por favor. Por favor, si no quiere decir que ya se está Uraima. No, si no yo no pero puede pasar, son pequeños lapsos, hermano. No, pero pueden. Por eso. Te puede pasar a vos, me puede pasar a mí. Claro. Pero ya ponen la revisión, Barcelona. A ver si somos más rápidos que nuestro chequeo, Bar. Ayer 9 minutos en el partido del Cerro. Mamá querida. Me parece que le buscaron nomás la vuelta. No, pero 9 minutos. Es que yo no recuerdo, Bruno, un bar que no haya decidido. Está el chequeo, Bar. Atención, a ver. United Barcelona. Terminó 2-2 el partido de ida. Reims, Shakhtar 1 dije. Terminó 2-2 el partido de ida. Sí, Reims. Yo escucho 2-2. Esperamos. Pon más fuerte. No, es que no se escucha bien, hermano. Esperamos. United Barcelona.
Terminó 2-2 el partido de ida. 2-2. Reigns. Yo escuché 2-1. el partido de ida. Yo escuché 2-1, pero bueno. Pero era escucharle, porque yo también en el primer, viste que no pronuncié muy bien. Lo que más preocupante, vos mismo después yo no dije, pero estaba abajo acá el, pero acá con Ariel le escuchamos el monitor, porque ustedes están al lado del bafle. Claro, no, yo le escuché. Ponemos otra vez, a ver, United Barcelona, terminó 2-2 el partido de ida. Reigns, sí, pero viste que no pronuncié porque no mastiqué bien nada. Me he cortado. Sí, 2-2. Bueno, está bien. Está bien. Cuando dije 2-1 y con él lo miramos, pero. No, Cerro Porteño no, claro, Cerro Porteño debe cuidarse en protestar. Recordate la Conmebol, cualquier cosita te multa ya. Ajá. Acá me está diciendo tiene que cuidar que dice la circular, ¿verdad? Pero no le va a apuntar a la Conmebol. Y es más. Prefiero que la apunte a la Conmebol. Acá me dicen que incluso. Que le van a apuntar a la CBF. Sí, todavía no llegó el pase como para el juego el viernes. No llegó el pase todavía. No está el pase. Dijo Canónico que en 7 días, aunque no envíen, ya automáticamente le registra. Se habilita automáticamente. Pero fue lo mismo, pues. Es cierto. El acuerdo. Por lo menos para este partido. Y días hábiles. Recordemos que hoy es el primer día hábil en Brasil. Hoy. Sí. Hablando de Cerro, Federico, Dani y Bruno, Cerro se salvó dentro de todo no traerlo a Héctor David Martínez. Le van a operar, Le van a operar, sí. Y había sido que él desde octubre del año pasado no estaba jugando por un problema en la rodilla. Pues lo mío pensé hoy cuando leí ayer, Mira si lo traía bien Arce. Y que ahora, o sea, él hizo la pretemporada y estaba trabajando de forma separada del plantel. Y él entró el segundo tiempo. Y lo sintió, dice. El segundo tiempo entró contra Tigre. El partido que estamos viendo acá mientras transmitíamos, ¿sí? Sí. Entonces, mira si traía el operado. Quedar sin central. Bueno, ahora trajo pagando. Uno no puede jugar. Y lo que ya que Bruno citaba el tema del VAR, lo de ayer. Yo creo que ayer, más allá de la siguiente interpretación que hubo, yo hace rato no recuerdo una jugada donde desde un ángulo parece una cosa y del otro parece otra, y que los árbitros digan, resolvé vos al árbitro de cancha. Y yo entiendo que cuando viene el árbitro de cancha es para que, miran por lo que descubrimos también, que es la interferencia del delantero que sí estaba adelantado contra Patiño, pero se nota que en los primeros 8 minutos de los 9 ellos estaban dilucidando si Patiño habilitaba o no a Fuentes. Bueno, quiero arrancar con esto, muchachos. Vamos por el famoso 1 por 1. Miguel Martínez, Ariel, arranco contigo. Cumplió muy bien, principalmente en las pelotas aéreas, donde demostró mucha seguridad para salir a sacar con los puños la pelota. Desde el punto de vista también, cuando tuvo que salir a jugar con el pie, no tuvo problemas. Es decir, estuvo a la altura del desafío y de ninguna manera en sus acciones ha denunciado que le haya pesado la falta de competencia que no tuvo durante un año. Para mí demostró mucha seguridad. Beto Espíndola, Federico. Para mí estuvo bien en la marca, en la ofensiva, la imprecisión que le suele agarrar muchas veces, pero su factor fundamental fue la marca y por ahí se fue bastante el equipo chileno, especialmente con el lateral de La Fuente y el Leiva, el número 10. En el primer tiempo estuvo bien el Beto. Juan Patiño, Chu. La figura, porque como defensora entraba en el podio, porque tenía que cubrir lo de Báez. Tampoco es que el argentino era la salida, él siguió siendo salida en varios pasajes, inclusive el segundo tiempo él estaba en la faceta de gestación de lo que era un ataque de Cerro, y después la convicción de ir a ese último córner y el cabezazo que metió. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante, con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante.
Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Pantalo, limón y cuña guapa, qué calor de locos que hace. Pasa al tereré, vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega. Pantalo, limón y cuña guapa, este verano pasa al tereré, pasa al verano con Indega. Bueno, Gabriel Ábalos. Baez. Gabriel Ábalos, el jugador de... Argentinos. No, Gabriel Baez. Gabriel Baez. Contra Belgrano. Primero, tiene baja estatura para jugar de central. Le costó demasiado y en el juego aéreo se notó que hubo deficiencia de su parte. Tuvo la suerte de que no le encararon muchas veces, porque claramente él desorientado en esa posición, y cuando le encararon casi termina en gol la jugada en la que el Beto casi se acuesta encima de la pelota y por poco le cobran retención a Cerro Porteño dentro de su área. Así que fue uno de los puntos flojos de Cerro. Por eso ya batíamos hace rato que proyectando la siguiente etapa de Copa contra Fortaleza, Cerro puede pagar altas facturas si es que no llega a encontrar otro reemplazante para hacer la dupla con Patiño. Leonardo Rivas, Federico. Mal, me parece que estuvo desordenado, que subió mal, que cuando marcó estuvo siempre al borde de la falta. Realmente, para mí un juego que tiene buenas características, pero también lo habrá agarrado en medio del parate, ¿verdad? No viene jugando regularmente, tuvo que debutar mal o bien ante un equipo internacional y en un sector defensivo que lo encontró nunca jugando con el hombre que tenía atrás, que era el zaguero. Pero no me dio garantía en ningún momento. Hay un par de centros buenos en el primer tiempo cuando sale para Cerro Porteño, pero después poco realmente como para repensar que esta puede ser el ala izquierda de la defensa de Cerro Porteño. Claudio Aquino, Chum. Para mí bajo. Él por derecha no. Yo entiendo que el tema de las rotaciones y lo que quiere Saba, pero por derecha él no explota lo mejor que él tiene, que es la diagonal, porque hay tipos de velocidades. Él no es un velocista, pero en el traslado te puede marcar diferencia cuando hace ese recorrido de izquierda hacia el medio. Y por derecha se vuelve un jugador que no es veloz, que le pone muchísimas ganas, pero tampoco siente la marca. Y ayer tampoco estuvo atento o fino cuando su compadre o el otro parecido, que es Pachi, habilitaba o le descargaba alguna pelota, siempre se lo veía incómodo. Cardoso Lucena, Ariel. Bajo, está lejísimo, como marcábamos hace rato, de aquel Cardoso Lucena, que rompía línea, metía pases entre líneas, se conectaba con sus compañeros, principalmente con el Beto por el costado. En el quite tuvo problemas, están los pases cercanos, ha errado y ya no pisa tan. Yo no sé si la orden del entrenador fue más liberarlo a Viera y no tanto a Lucena Cardoso, porque antes era un volante que rompía y llegaba con mucha determinación y con mucha frecuencia sobre campo rival, y esa tarea no está cumpliendo y tampoco fue seguro o eficaz en el quite. Wilder Viera, Federico. Sí, yo creo que la tarea que delineó el técnico bien clara, con Viera rompiendo líneas, se vio en el partido ya contra Guaireña en un trámite más confuso, porque entre el humo, la gente que había detrás de Guaireña, no se notaba mucho, pero ya tuvo, de hecho marca un gol Viera. Yo decía una tarea con mucha intensidad, estuvo siempre metido en el partido para marcar, para dar un pase bien, para cruzar una pelota larga, y me parece que por ahora viene siendo el gran hallazgo de Saba, de estar practicando con la reserva después de alguna posibilidad o de un par de posibilidades que no aprovechó con Arce, porque es cierto que no jugó bien la veces que Arce le dio la oportunidad. Si jugó para 7 el partido contra Guaireña, ayer le pongo 8 puntos. Muy bien, Viera. Pachi Carrizo, Dani. Y el contraste con lo que acabo de decir de Claudio Aquino, él sí por derecha, recordando su época de central o en Boca, se siente cómodo, y por izquierda también hace ese trabajo sin la explosión de Aquino. Por eso ayer, de ese cuarteto ofensivo de los extremos y los dos delanteros, fue el que estuvo más lúcido, alimentando bien esas pelotas.
pantallazo de aquella jugada donde Churín cabecea en el primer tiempo y pega en la parte externa del travesaño. Es una primera recuperación de Pachi, luego hay una doble intervención muy buena de Wilder Viera, pero después el centro otra vez de Pachi que como que pisa la pelota y le pone justito allí entre 3 defensores de Curicó, donde Churín está entre el primero y el segundo. Entonces, ayer para mí porque yo había sido muy crítico él en el partido Guairá, sí. Pero ayer estuvo muy bien. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Camburetá, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo Pona, ruta 6 kilómetro 12 y disfruta de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan para todos los gustos. Fortín, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortín te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortín etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga. 1 giga directo y sin sorteos. Fortín con Tigo Money llenan de internet tu verano. Vamos a Diego Churín. Muy participativo, pivoteando, haciendo jugar al equipo, retrocediendo algunos metros. Ha pesado también en el área donde no fue eficaz en cuanto a la dirección que le dio a su cabezazo. Tuvo por lo menos un par, una pasó muy cerca. En cuanto a lo que tiene que ver con los delanteros, fue de lo mejor ayer en Cerro Porteño, a diferencia de la Pantera. Robert Morales. Primer tiempo de lo más bajo en el año, seguramente para Robert. Incluso pateando muy mal un par de pelotas. En el segundo tiempo más participativo. Le dio 2 pases a Aquino, que Aquino no pudo aprovechar. Ganó muy bien una pelota al defensor chileno. Mejor en el segundo tiempo, pero no tuvo su fuerte que es pegar al arco. Le pegó mal a la pelota a Robert Morales en la noche de ayer. El gusto de estar en contacto con el presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag. Presidente, muchas felicidades. ¿Cómo te va? Bruno, fuerte abrazo a todo el equipo, a todo el staff, tanto tiempo. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, bien, presidente. Tuvimos anoche... ¿Vas a transmitir SNT un partido, así es? Sí, claro, sí, presidente. Facturando en todos lados. Y hay que moverse, presidente. Vos sabés mejor que nadie. Me gusta. Hay que moverse. Me muevo bastante. Yo también. Estamos en la misma. Un gusto, Bruno. no a tu escala, ¿verdad? Pero estamos luchando. No hay que quejarse nunca de la vida. Presidente, ¿cómo lo viste a tu equipo? ¿Cómo lo viste al club, a Cerro anoche? A mí me gustó, un partido difícil para nosotros por todos los cambios, un técnico que tiene, hace 9 días lo presentamos oficialmente y bueno, ya en conferencia de prensa había dicho de que tenía respeto por todos los rivales, que le gustaba el club, que iba a trabajar duro en el campo de juego, que es lo que está haciendo, ¿verdad? Creo que cambió un poco la fisonomía y algunas figuras. Hizo planteamiento más vertical, poco tiempo de trabajo para 2 triunfos en una semana y mucho trabajo por delante para mejorar lo que es el juego colectivo de Cerro, pero auspicioso el comienzo, difícil al mismo tiempo. Tenemos que mejorar muchas cosas para tener, vamos a decir, posibilidad de entrar a la fase de grupos, somos conscientes de eso, pero ya el técnico nos dio lo que nosotros necesitábamos saber, el compromiso que tiene con el plantel, con el club, una oportunidad para hacerlo y una oportunidad también para el propio cuerpo técnico. ¿Te sorprendió el rendimiento de Wilder? Me encantó por los 2 partidos, porque no sé si hubiese jugado con el cuerpo técnico anterior, y es algo, vamos a decir, diferente. Recibió un pase muy bueno en el primer tiempo, le quedó un poco larga, pero creo que en línea general está rindiendo bien. No solamente eso, la participación de los jóvenes, pues ya no son tan chicos, pero son jóvenes, es auspicioso para nosotros. Y y la posibilidad para ellos está vigente ya con este cuerpo técnico. A pesar
pensar que también con Chiqui siempre tuvieron oportunidad los chicos, o sea, esto no es nuevo. Pero se ratifica de que el futuro está en ellos, pero también es importante la experiencia de quienes ya han participado en este tipo de justas, el partido internacional de mata-mata, de ida y vuelta, muy jodido, Bruno. Pero bien, en línea general es auspicioso, sabemos que falta mucho para tener un juego colectivo mejor, más armonioso, más complementado, pero es un buen comienzo. ¿Ya no hubo posibilidad de retenerlo, de que continúe a Chiqui Arce presidente? No, Chiqui ya hay historia en Cerro, ¿verdad? Historia por lo bien que se manejó, por los campeonatos que ganó en los últimos 3 años, y por el aprecio que todos le tenemos, ¿verdad? En líneas generales. Por supuesto, Johnny que habla, ¿verdad? Ha trabajado bien, creo que también lo que ha dejado fue apreciado por este cuerpo técnico nuevo, pero son etapas que se cumplen por A o B, y nada más. Ya estamos en otra. En una semana pudimos ya nominar un nuevo cuerpo técnico, ya estaba en Asunción. Eso fue fundamental para poder empezar esta fase de grupo ya con un nuevo cuerpo técnico, no en el interinaje. Y creo que se ha trabajado mucho en poco tiempo. Y nada más. Sabemos las limitaciones, sabemos el poco tiempo de trabajo, pero también sabemos el potencial que tiene este equipo. Y estamos seguros que este cuerpo técnico va a sacarle al máximo rendimiento a este plantel. ¿Qué te hizo decidirte por Saba? Nos hizo decidir porque hay un departamento de fútbol. Sí, perdón, sí. ¿Qué les hizo decidir? La charla que tuvimos con él virtualmente, ¿verdad? Cómo ganó la Copa Argentina, ganando las 3 grandes, los 3 más grandes de Argentina, y la disponibilidad para venir y el compromiso, ¿verdad? Y todo. 12 años de carrera no es poca cosa para un técnico, y también ganar con un equipo chico, cosa importante y auspicioso. Por eso hablo que también es una oportunidad para él y lo manifestó. Así que un técnico que trabaja en campo, no se sienta nunca, y bueno, ni para dirigir el partido no se sentó nunca ayer, como vieron ustedes, ¿verdad? Como vimos todos. Yo estoy muy satisfecho. Evidentemente recién empieza, falta demasiado, pero lo hecho está, es bueno. Tenemos que buscar la clasificación el martes, tenemos el pasado mañana con Resistencia. Seguramente armar un equipo mixto, pero también de juego vertical, y va a buscar acercarse a la punta del campeonato. Ahora estamos a 2 puntos, pero finalmente hay que ganar en casa y preparar ya el equipo para el partido de vuelta de Copa. Presidente, ¿qué explicación te dieron sobre el caso Brook? Y es muy sencillo, se cerró en la semana. Al cerrarse en la semana, el proceso por la CBF no es tan rápido. Y el carnaval interrumpió la posibilidad de su elección. Es muy sencillo. Antes de ayer ya no se pudo hacer eso, y bueno, pero nosotros hicimos el acuerdo por 2 años. En mi ausencia, pues yo estuve en el exterior, yo llegué a Asunción cuando el equipo ya partió a Chile, pero por lo menos estuve en contacto todos esos días. Así que Cerro está, vamos a decir, encaminado administrativa y deportivamente bastante bien dentro de lo que significó este cambio, que ustedes saben, y lo hicimos rápido, lo hicimos casi en tiempo récord, como también quisimos que sea en tiempo récord la llegada de Bronx. Solamente un detalle que no digo ni que estaba previsto o no, se buscó la forma y no se pudo, entonces tuvimos que olvidarnos de esa posibilidad, por lo menos para este partido, y también enviamos una nota con Conmebol para ver para ver qué vamos a hacer. Ya es un tema jurídico ese, y vamos a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Pero sí, ya lo tenemos seguramente ahora lo vamos a tener para el campeonato en breve. Es un tema jurídico que yo espero que responda al vicepresidente jurídico, ya de su área. Ajá. Y para ir cerrando, presidente, el tema refuerzos, ¿ya no van a buscar otro refuerzo más? No, estamos demasiado bien, Bruno. No,
el refuerzo que venga a ser mejor de lo que el Cerro tiene. Sí, el trabajo, como dije, es esa complementación y lo que este cuerpo técnico pueda transmitir dentro de lo que va a ser su filosofía de juego, ¿verdad? Hay una ardua tarea, pero mientras vayamos ganando y tengamos un poquito más de tiempo, que no es mucho, porque es apremiante, todo es apremiante, ¿verdad? Por eso que celebro la decisión y estoy convencido que vamos a tener un equipo que va a jugar muy bien en el corto plazo. Ni siquiera ahora es jugar con lo que, como se puede dentro de un cambio ya en la verticalidad que mantiene el equipo. Pero como dije, nos faltan muchas cosas seguramente y eso va a ir encontrando el técnico. Pero la decisión es positiva, rápida y auspiciosa, principalmente por los resultados. Todo lo que venga después de Bruno vamos a hablar durante el año, porque el técnico tiene un contrato de 2 años, pero siempre nosotros tenemos, o sea, un compromiso. El contrato realmente es 1 año, pero el compromiso es a 2 si Dios quiere, y eso vale. Así que mientras se cumplan los requisitos de trabajo, buscando un equipo bien competitivo, vamos a tener posibilidades. Pero ¿por qué hablar el año que viene? Este año son nuestros compromisos, así que esperamos lo mejor de él, que siga en esta racha de mejoramiento de rendimiento en general y que recuperemos lo que nos faltó últimamente, ¿verdad? Un juego más ofensivo, marcar más goles, como todo equipo, a veces arriba, a veces abajo. Creemos que tenemos que mejorar muchas cosas y estamos convencidos que se va a lograr. Presidente, ya llegó el dinero de Rusia. Te pregunto por las complicaciones que hay, la guerra y compañía, por el caso de Pulpito Duarte. Ya llegó, cumplieron, sí, una parte, ¿verdad? Una parte importante llegó hace como 1 mes ya. Ah, qué bueno. Lo último, presidente. Salario, así que estamos al día. Solamente falta enero. Hemos pagado diciembre completo de punta a punta y también ya hemos cancelado el pase de Jean Pablo Fernández. Ah, mira, qué buena noticia. 100% ya es, o sea, hemos pagado 100% y también hemos pagado, cancelado ya lo de Piria Mota. Así que el Cerro Porteño, a través de esa venta ha logrado también cumplir sus compromisos, y esos compromisos son enormes, vamos a decir, principalmente por la compra de activos y los salarios todavía altos dentro del plantel. Tenemos un plantel muy respetable, apreciamos mucho y esperamos que vaya creciendo poco a poco para ser lo más competitivo posible. 100% Jan y Piri Mota ya de Cerro Porteño. Esa me parece una muy buena noticia. 100% económico. El tema es pagar toda la deuda, cosa que no se hace generalmente, ¿verdad? Nosotros hemos cancelado la deuda de los dos, quedamos bien con el San Paulo, con el Flamengo, así que esos clubes brasileños, de los más grandes de Brasil también, pueden hablar de Cerro Porteño, ha cumplido 100% su compromiso. Presidente, Cardona, el presidente, tu par del Olimpia, dijo que en la nueva negociación por los derechos del fútbol, Olimpia va a pedir más plata a la televisión. ¿Cerro haría lo mismo? Y habría que ver. Tiene que venir un planteamiento primero. Tiene que venir un planteamiento y tiene que haber interés de alguien. Y ojalá que ese alguien no sea un solo grupo, que sean 2, entonces hay una libre competencia, libre mercado. Eso sería lo mejor para el fútbol paraguayo. Sin dejar de quejarnos de nuestro principal oficiante, ¿verdad? Pues la verdad es que es demasiado importante el aporte a nivel, vamos a decir, a nivel de clubes, que nos da esta oficiante, que no digo nombres, ustedes ya saben, ¿verdad? Es demasiado importante. Y bueno, vamos a ver, hay que pelear también por todo eso.
Presidente, muchas felicidades por el arranque de Copa Libertadores a seguir adelante. Muy amable, muy gentil. No, igualmente para usted un placer siempre y bueno, un abrazo a la mitad más uno. Vamos con todo. Saludos. Gracias, presidente. Un abrazo. Juan José Zapac, presidente de Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vamos con el servicio. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tráfico cargado en Kubitschek y el semáforo de Mariscal López. Si transitas por la zona podés aprovechar y quedarte en la Petrobras de Defensores del Chaco. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Repelentes base, protección garantizada con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base, disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol, tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resiste la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Noticia del día. Se colgó en la compu. Dale, Ejército. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. La noticia del día tiene que ver con el fútbol internacional porque hoy vamos a tener dos partidazos también por la Champions League. Vamos a tener Copa Libertadores de América a las 5, Leipzig City, Inter de Milán, Porto, Copa Libertadores a las 19, Nacional de Ecuador, Independiente de Medellín, Boston River, Huracán, 21 horas, 21:30 para Carabobo, Atlético Mineiro. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, y en Encarnación, Ciudad del Este, con el Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. El gusto de contactar con Tania Vera, jefa de marketing de los productos Base. Más que nunca necesitamos conocer información de este gran producto, de todo lo que hace el grupo Base, todo. Tania, ¿cómo te va? Buenas tardes, Bruno. Un gusto compartir contigo y con todo tu equipo, Bruno. Asimismo, hoy traemos novedades de los productos que ofrece Base. Hablemos esta tarde de los repelentes que te mantienen protegido de los insectos y sobre todo de las picaduras de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Los mantienes bien alejados y te permite disfrutar al aire libre, protegido. Uno puede encontrar los repelentes de Base en diferentes presentaciones: crema, líquido, aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten a la transpiración, Bruno. Y lo bueno es que cuando hablamos de los productos Base, uno lo puede encontrar en todos los puntos de ventas del país.
Tania, te puedo hacer una pregunta. Mira que a lo mejor es una pregunta muy técnica, ¿verdad? Pero si sabes, perfecto, ¿verdad? Y si no, no pasa nada. Te pregunto, ¿cuánto tiempo dura, por ejemplo, el spray base que te pones para repeler al mosquito vector del dengue y chikungunya? Mira, Bruno, te comento el lanzamiento que tuvimos recientemente, que es nuestro repelente en aerosol de lata verde que tiene 12 horas de protección, Bruno. Es ideal realmente para poder combatir a los insectos y sobre todo cuando hablamos de los insectos transmisores, ahora que estamos con el tema del dengue y del chikungunya, recomendadísimo la de lata verde, 12 horas de protección garantizada, Bruno. Ah, esa me interesa, 12 horas. No, 12 horas de protección. El de color verde, 12 horas. 12 horas de lata verde, 12 horas de protección, Bruno. Esa es la recomendación para poder realmente estar protegidos en todo momento. Bueno, escuchame una cosa. Qué pena que Ariel ya tuvo chikungunya. Pero él igual tiene que seguir protegiéndose, ¿verdad? Igual, Bruno, y lo bueno también, Bruno, que uno lo puede llevar el repelente ya sea en la cartera, en el auto, en todo momento. Entonces uno también lo puede aplicar al ser en aerosol sobre la ropa porque no mancha, no hay ningún inconveniente sobre la piel porque es de rápida absorción. Así que realmente es un producto ideal, Bruno, y también para la casa, no quiero dejar de mencionar, Bruno, los insecticidas Knockout, que eliminan alizante a todo tipo de insectos, son de alto poder residual, no son tóxicos para personas ni animales de sangre caliente y uno lo puede encontrar en todos los puntos de ventas del país en diferentes presentaciones, mata todo, voladores con citronela, para realmente también poder en la casa mantener libre de insectos, Bruno. Perfecto. Muchísimas gracias por atendernos, Tania, y éxitos. Muchísimas gracias a vos, Bruno, y buen resto de jornada para todos. Gracias, muy amable. Ahí está Tania Vera, jefa de marketing de los productos Base. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos, Pechugón deliciosamente natural. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León, 3 leones fuego. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrap. ¿Qué es Losarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrap es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Casa Marco, para su cristal templado Templex somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Ya, Gerardo, me recuerdo, hoy 22 horas Paraguay, fútbol femenino juega contra Panamá. Esto es importante también, Twitty. Vamos a darle espacio al fútbol femenino, hermano querido. Paraguay, 22 horas contra Panamá, buscando su clasificación al Mundial de la categoría. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater, distribuidora Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Con todo, Chile se quedó sin mundial y también me apunta Gerardo que si gana la selección paraguaya femenina,
contra Panamá hoy 22 horas. Por primera vez en la historia Paraguay va a clasificar al Mundial. Matías Martínez, figura de Nacional, hablando del triunfo 2-0 anoche de la Academia ante Sporting Cristal, partido de ida, segunda fase de la Libertadores. Felicidades, qué partido el de ayer, porque cuando parecía que se cerraba con el 1-0, marcaron un gol muy, muy importante, sin dudas. Sí, tal cual. Un equipo ya de renombre, ya de otro peso en esta fase. Ese gol llegó a los últimos minutos y yo creo que va a servir demasiado para la vuelta, para ir un poquito más tranquilos, pero igual sabemos que allá nos va a esperar un partido bastante complicado y esperamos hacerlo de la mejor manera. Matías, ¿cómo asimilaron la salida masiva de jugadores de Nacional? Y como que vos mirás el plantel y decís, bueno, acá estamos, nos quedamos, somos estos. ¿Cómo un poco asimilaron esto y cómo lo hablaron con Pedro también? La verdad que golpeó. Se fueron jugadores muy claves en distintas posiciones y el grupo se vio tocado. La verdad que no te voy a mentir, afectó un poco, pero luego con la llegada de los compañeros que hoy día están haciendo bien las cosas también, creo que pudimos sobrellevar ese momento, nos hicimos fuertes y dijimos también los que nos quedamos que teníamos que hacernos cargo y ir para adelante. Marcaste el gol ayer de cabeza, algo atípico en cuanto a goles tuyo, ¿no? Que se caracterizaba más con remates cruzados y otro tipo de jugada. Sí, totalmente. Obvio que por la estatura no es muy normal que pueda llegar al gol de esa vía, pero ayer cuando veo que Peta gana la línea de fondo, yo sabía que tenía que llegar y cayó ahí justita. Gracias a Dios se dio el gol y nos ayudó mucho. Empezar ese segundo tiempo de esa manera fue un plus anímico, en lo táctico, en lo futbolístico, nos ayudó bastante porque Sporting es un gran